Como en la temporada pasada, te ofrecemos una manera muy sencilla de apoyar el contenido que realizamos en este podcast, y es a través de volverte uno de nuestros colaboradores a través de Patreon. Que digo yo que ya que colaboras con el cine español, pues colabora con el podcast de Esto También es Política. Claro, sí, es muy sencillo. Tú solamente te metes en patreon.com/Esto También es Política y ahí puedes donar pues el dinero que quieras. O sea, todo lo que dispongas no lo quieres dar, bienvenido es. €1, bienvenido es. Desde €1 en adelante, todo lo que quieras. Te metes en la página, analizas nuestros objetivos, nuestras recompensas, pues ya te lo piensas. Pero piénsatelo para bien, o sea, la consecuencia final es que, por favor, ayúdanos. Patreon.com/Esto También es Política. Entra ahí, lo miras, te lo piensas y nos dejas tu pequeño donativo para que podamos seguir creciendo con el podcast. Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast que deja macerar un poquito los temas para luego cogerlos con más ganas. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a recuperar más o menos el tiempo perdido con el tema que abre y cierra todos los informativos aquí en España desde hace meses. Cataluña, la DUI y el 155. Acompáñanos, que empezamos. Esto también es política. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto También es Política, el podcast, bueno, pues maravilloso, que vuelve a las andadas después de un parón casi obligatorio. No ha sido porque no ha habido temas políticos de los que hablar, sino bueno, pues por otros temas un poquito más complejos quizá. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Que te oigo reírte por ahí detrás. Nada, muy bien, pues muy contento de poder volver a grabar, aunque bueno, yo diría que el parón sí ha sido obligatorio, ¿no? Que has dicho casi obligatorio. Sí, obligatorísimo, ha sido innecesario. Es que la aparición de nuevos seres humanos es lo que tiene. Claro. En general, si forman parte de tu familia. Hombre, ahí más, pero bueno, que cualquier otro también es causa de parar si es necesario, ¿eh? Sí, hombre, a ver, si nace ahora una persona en Francia, pues bueno, podemos rendirle pleitesía o lo que sea, pero tampoco vamos a parar de grabar. Sí, podemos llevarle oro, incienso y mirra si quieres, pero... Oh, qué bonito, por favor, persigamos todos estrellas. Hombre, pues bueno, te voy a decir que en el ambiente político casi te diría a nivel mundial es poco más o menos eso, ¿no? Que perseguir estrella, porque yo cada vez entiendo menos las cosas. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de un par de cositas que han pasado. Por ejemplo, hemos perdido el premio de la Asociación Podcast de Mejor Podcast Revelación, que se celebró para nosotros, si lo escuchas más tarde no, pero se celebró para nosotros el domingo pasado. Pero tenemos que felicitar al podcast Bitácora de Ciberseguridad de nuestro amigo Sergio Remember Solís, que ha ganado ese premio como podcast revelación este año. Sí, darle la enhorabuena, pero bueno, también reconocer nuestra labor. Creo que desde que empezamos a llamarle Sergio Remember Solís ha ido solo para arriba, sí. O sea... Sí. No, es lo que hay, o sea, no hay más. Creo que debería reconocerlo públicamente en su siguiente podcast, aunque no tenga nada que ver con su temática. O por lo menos, yo que sé, que vaya al trabajo y lo diga a alguien. O por la calle, a alguien que se lo encuentre por la calle y que le dé 2 besos luego también. Sí, que se grabe un vídeo pequeño con alguien que desconozca en la calle y ya está. O algo. Ojalá con el piolín que está en la Puerta del Sol de Madrid. Y con un piolín, qué bien para el caso. Pues ala, vamos a hilar y vamos a meternos en un tema que yo no sé tú, pero he visto poco en televisión. No sé si tú, algún canal raro que hayas podido sintonizarlo. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Tengo una manía que es cuando veo a Ferreras, yo quito el sonido. Joder. Entonces, como estaba todo el rato, pues he tenido la tele encendida y sin sonido todo el rato. Sí. Madre mía, ha hecho horas extra el pobre hombre, pero a tope. O sea, la transparencia se demuestra en que queremos saber cuál ha sido la nómina de Ferreras este mes. Hombre, sí, va por horas. Porque eso es una maravilla. Como que esté cobrando horas extra, madre mía. El niño claro, que lo críe otro, pero... Hostia. Eso es. Hablamos de la familia Ferreras Pastor, porque ahí ha entrado una nómina buena, doble. No, vamos, tienen que vivir en un chaletazo como Dios manda. A mí no me jodas. Sí.
Chaletazo, me gusta mucho. Bueno, pues por si no lo habéis adivinado, vamos a dar unas pequeñas pinceladas o unas grandes pinceladas sobre el tema que está de moda ahora mismo, que es el tema de Cataluña. Podríamos denominarlo como el tema de Cataluña, ¿no? Ya lo del procés se ha dejado un poco aparte, ¿no? Esa nomenclatura. Bueno, es que se supone que el procés ya ha acabado. Ah, vale. Lo que pasa es que tampoco, como no sabemos muy bien dónde estamos, bueno, quiero decir, Ya. en general se sabe dónde estamos, pero hay algunos que todavía no lo tienen muy claro. Por ejemplo, la señora Ada Colau, que Sí. no sé si viste la entrevista que le hizo ayer Ana Pastor. Se quedó un poco picuet. Sí, le está diciendo, pero bueno, ¿quién es el presidente de la República? Pues es que estoy perpleja ya, pero Sí. muy bien, pero ¿quién es? Bueno, amigos, vamos a intentar no herir sensibilidades. A veces nos reiremos de cosas porque hay cosas que nos hacen gracia y en la vida está muy bien reírse, me parece a mí. Hombre, pero es que está muy perpleja. O sea, Claro, pero digo, de aquí en adelante, ¿vale? Aparte de esto de Ada Colau. Y entendemos, yo creo que... Mira, primero te quería hacer como una pequeña reflexión, que no sé si estarás de acuerdo. Fíjate cómo he venido, haciendo reflexiones del no, si principio. habrás tenido mucho tiempo para pensar, ¿no te jode? Bueno, sí, he tenido algún tiempecillo por ahí libre. Yo quería dejar esta reflexión ya no solo para nosotros, para empezar la charla, sino para la gente que nos está escuchando. Y yo creo que, no sé tú, pero yo entiendo que todo lo que vamos a hablar ahora es de una manera objetiva, supongo, todo lo que ha pasado y todo lo que puede pasar o está pasando. Y entendemos perfectamente que dentro de Cataluña haya un sentimiento específico de una comunidad, digamos, un poco más, no especial, sino que tiene un cariz diferente o que tiene un, no sé cómo decirlo, unas características propias. concretas. Sí, entendemos todo eso, pero también entender que lo que nosotros vamos a contar a partir de ahora o lo que vamos a hablar son temas objetivos que están pasando y que todos tenemos que entender que hay que ir por unos carriles y que no nos debemos salir demasiado de esos carriles. ¿Va bien mi reflexión? O sea, yo hasta lo de los carriles, bien. Ahí ya Vale. he Vale, petado bueno, un poco. ya te digo, que la gente no se nos enfade mucho, era No, hombre. mi No, resumen. hombre, hablamos, decimos lo de siempre, intentamos desarrollar argumentaciones lógicas, siempre que se puedan dar datos y cosas objetivas se darán, y en cualquier caso desarrollar argumentaciones lógicas con alguna chanza y chascarrillo como es propio en este podcast, Efectivamente. que ya está, que no se tome más allá. Que no vamos a herir ningún sentimiento nacional de nadie, que no es nuestro interés, vamos, no nos da igual. Bueno, pues Bueno. ¿por dónde empezamos, Mario? Eso te iba a decir, ¿cómo lo vamos a afrontar? Pues yo he hecho en mi lista de cosas de las que quería hablar, ha sido una mezcla de argumentos que han ido o de cosas que han ido pasando de forma cronológica con otra salpicada de otras reflexiones Ah, que para que no se me olvidaran pues las he puesto ahí. Entonces pues va a ser un poco Vale. así. También te tengo que decir que me apunta una serie de preguntas también, o reflexiones posteriores, Madre mía, y que te las iré tirando a lo largo del episodio, ¿vale? Y ya lo vamos hablando. madre mía, loco me dejas. Sí, fíjate, lo tengo en un cuaderno apuntado y todo. Bueno. Madre mía, cómo nos estamos profesionalizando. Hombre, ahí estamos. No ganamos premios, pero ahí estamos. Porque coño, porque esto del cuaderno no se sabía antes. Si lo hubieras dicho antes... Claro, joder, qué pena. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues mira, es que justo cuando estaba empezando a preparar el capítulo, una vez habíamos confirmado que íbamos ya a volver a grabar, Sí. pues justo estaba saliendo en televisión española una declaración de Pablo Iglesias Ujú. que me parece... Que por cierto, ha echado caraza un poquito. Ha echado Caraza y ha echado a Albano Dante Fachín, también la ha echado. La ha echado, joder. Bueno, no sé si la ha echado, pero vamos, básicamente ha hecho un 155 en Podemos. O sea, Sí. es muy curioso todo. Bueno, pues básicamente era que me sorprendió mucho Podemos defendiendo o acusando a PP, PSOE y Ciudadanos que al aplicar el 155 estaban... O sea, vino a defender la Constitución y el régimen del 78 y yo estaba diciendo, pero ¿qué ha pasado para que Pablemos esté aquí Sí. defendiendo lo que hasta hace 10 días era malo? No Ya. sé, no lo entendí. Bueno, vamos a centrarnos más en el tema. Vale. Vamos a empezar con esa campaña, yo lo he entrecomillado, porque está muy bien, porque mientras hago el podcast yo hago los gestos de las comillas con los dedos, pero nadie me ve, entonces está muy bien. Bueno, pero sí, ahora, como ya he dicho esa frase, ya lo hemos sobreentendido ya. Pero que tenéis que tener la imagen, ¿no? De yo solo aquí ahora mismo grabando y haciendo las comillas al ordenador.
Qué imagen más triste, pero es la realidad pura y dura y que, bueno, dentro de unos años todos seremos así, hablando a ordenadores solo. Sí, o al aire. Bueno, total, que resulta que, bueno, todos más o menos recordamos esa campaña del 1 de octubre con la Guardia Civil y la Policía Nacional yendo tras carteles, buscando urnas, buscando papeletas. Y mi primera reflexión es ¿a qué coño estaba el CNI? O sea, si esto es lo mejor que puede hacer nuestro Cuerpo Nacional de Inteligencia, me crea algunas dudas. No sé a ti qué te parece. Pero ¿por qué? ¿Qué posibles implicaciones podría o qué posibles acciones podría tomar el CNI en ese caso? Hombre, quiero decir, si la Generalitat de Cataluña ha comprado 2.000 o 3.000 urnas a China, sí, y no las ha visto venir... Ya, que es una transacción que no ocultas, ¿no? Claro, quiero decir que... Y además, no sé, que son 3.000 urnas, que no son, no sé, no son 2 gramillos de cocaína. Ya, sí, a ver, cómo las han pasado por la frontera, ¿no? No, claro, y sobre todo es como nadie las ha visto venir. O sea, no sé, me parece un poco... Es que coincidió con la llegada de los Erasmus, creían que eran los tuppers, que se llevaban de las casas. Qué guapo. A tope de tuppers. También me gustó mucho el detalle de incautar carteles y que la propia policía de la Guardia Civil los pusiera en las redes sociales como diciendo, mira, hemos incautado estos carteles. Ya, pero que los estás enseñando tú. O sea, ¿crees que tanto por un lado como por otro se ha llevado mucho a las redes los, digamos, entre comillas, éxitos que han tenido las dos partes sin tener ninguna necesidad? Por ejemplo, en este caso el tema de la Guardia Civil. Bueno, a mí me parece que el uso que se ha dado durante este tiempo y bastante más, no solo al tema catalán, a muchos temas, me parece que es bastante irresponsable y más viniendo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uh-huh. He de reconocerlo, me preocupa más que este tipo de cosas lo hagan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a que lo haga Pablo Iglesias, que evidentemente es un diputado, pero bueno, me importa bastante menos. Sí, que al final el tema que hablamos siempre del populismo, ellos lo van a usar casi siempre, pero que un guardia civil esté poniendo, pues eso, vídeos de cómo arenga a las masas dentro de un hotel es un poco preocupante, ¿no? Claro, eso es... Bueno, hay que decir que las primeras imágenes, de hecho yo las estaba viendo en directo en un programa especial de Ferreras, que me gustó mucho un tuit el otro día que vi, que es como en algún momento habrá que dejar de llamar especiales a los programas de Ferreras. Sí. Bueno. ¿Cómo es especial al rojo vivo el objetivo desde Cataluña? Es al rojo vivo objetivo Cataluña. Eso. Joder. Pero y luego le ponían un subtítulo, ¿sabes? Como si fuera una saga. Porque luego era al rojo vivo objetivo Cataluña, la DUI. Objetivo Cataluña, la respuesta. El desafío. Es como, joder, macho, esto va a ser más que The Fast and the Furious. Sí, los que tenían que hacer la cartelería estaban todo locos ya. Sí. Bueno, de momento voy soltando detalles. Detalles como que tenía apunté aquí en su momento que, bueno, ¿te acuerdas cuando hablábamos en el último capítulo que grabamos sobre Cataluña? Uh-huh. Hablamos de que, bueno, desde las instituciones catalanas se animaba a que la gente imprimiera sus propias papeletas en casa para poder ir a votar y que de hecho fueron aceptadas como válidas. Me gusta mucho porque recuperando un poco los retweets que hice y los favoritos, lo que estaba mirando en Twitter en esa época, ¿sabes? Casi hace un mes, pero... Es verdad, hace 20... Sí, hace un mes casi, es verdad. Sí, pero... No joder, si mañana es 1 de noviembre, claro. Claro, por eso. Resulta que veía mucha declaración de que esas papeletas impresas en casa era un símbolo de la libertad de expresión. Y entonces me hace gracia que venga esto de imprimir papeletas en casa como libertad de expresión a que las mismas instituciones que multan a los negocios por rotular en castellano. Que quiero decir, bueno, pues es una ley que sea lo que sea, pero hombre, libertad de expresión será todo, ¿no? Ya. Que, bueno, que yo no estoy, quiero decir que no, yo entiendo las motivaciones que hay detrás de esa ley, pero que es como muchas cosas en todo este lío me han parecido como muy demagógicas en general. Claro, o sea, es que es no lo que puedes, Sí, dime. Digo que no puedes defender tu libertad de expresión y negársela a los demás. Es algo que
me da igual quién lo haga, o sea, no es una cuestión de este asunto en concreto, pero es como no puedes defender tus libertades, pero los otros no. ¿Cómo es posible? Explícamelo porque no lo entiendo. Es lo que te comentaba un poquito antes. Yo he tenido la sensación de que sí, se ha hablado, o ha habido por lo menos una temporada pequeña en la que se hablaba del tema del diálogo, íbamos a hablar y etcétera, etcétera, pero al final la sensación que me daba cada uno de los dos bandos, digamos, era que cada uno iba a lo suyo, cada uno iba soltando sus éxitos y iba un poco riéndose de las derrotas del otro bando. Entonces no veía yo muy bien dónde encajar el tema del diálogo. No, bueno, lo del diálogo ha sido una broma mala. Ya te lo digo, luego hablaré un poquito más de ello. Vale. Me voy a referir, ahora sí voy a entrar un poco más en materia. Si te acuerdas, los días previos al 1O, bueno, pues una expedición, no iba a decir una expedición, un grupo, un dispositivo de la Guardia Civil, por orden del juez, entró en varias consellerías, entre ellas en la Consellería de Economía. Sí, es importante, perdona que te corte, yo creo la frase que has dicho, por orden del juez. Sí, es que a eso voy. Vale. En esa operación completa se detuvieron a 14, creo que recordar que fueron 14 cargos del gobierno, y resulta que sobre esto se habla muchísimo y no soy consciente de que la gente sepa realmente de lo que estaba hablando, por lo menos alguna parte de la ciudadanía. Las detenciones, vuelvo a repetir, de esos altos cargos las ordena un juez. Las ordena concretamente el titular del juzgado número 13 de la Audiencia de Barcelona. Es decir, ni siquiera es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya estaba haciendo investigación sobre el 1 de octubre, que lo está llevando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No, es el juez del número 13 de la Audiencia de Barcelona, cuyo objetivo... El objetivo del juez, que creo que todavía parcialmente al menos está en secreto de sumario, pero sí que se ha desvelado algunos datos. El objetivo de esa investigación, de esas intervenciones de la Guardia Civil en las distintas consellerías y de esas detenciones, no es el 1 de octubre, sino intervenir un sistema telemático que la Generalitat estaba creando de forma paralela a modo de, digamos, de estructura de Estado paralelo, de modo telemático. ¿Vale? Cuando se interviene en la Consellería de Economía y en otras consellerías, se está actuando contra esa estructura y se detiene a las personas que el juez considera responsables de esa estructura. No estamos hablando ni del 1O, ni de las votaciones, ni del referéndum, porque eso lo lleva el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo que pasa es que como estaba en secreto de sumario, claro, nadie explicaba, todo el mundo relacionó que eso tenía que ver con el pseudo referéndum, pero la realidad es que no era así. Claro, el problema ahí es que la gente que tiene, digamos, cierto poder o cierto liderazgo sobre las masas de gente, y se ha visto que ha habido varios ejemplos, que supongo que luego entraremos un poquito más en detalle, no han sabido retener a esas personas, en plan, oye, todavía no sabemos por qué va esto tal, sino que las han arengado un poquito más para que salte un poquito la chispa. Sí, es que estamos en ese ambiente, yo creo que ya lo hemos hablado algunas veces, estamos en ese ambiente en el cual la lógica, la verdad, las respuestas, no se espera esas cosas, directamente se actúa y luego ya si era por eso, bien, y si no, bueno, pues ya pues es lo que te digo, ¿no? Han pasado 2 horas en Twitter, en 2 horas han pasado muchas cosas, la gente se ha olvidado ya... digamos como que pierde un poquito la fuerza y yo creo que todos deberíamos ser un poquito más responsables. Efectivamente hablaré luego del caso de los Jordis, que supongo que te referirás a eso. Eso es. Luego me referiré para ver cómo va su tema. Vale, me ha hecho mucha gracia la última noticia que ha salido relacionada con el cambio del preso que acompañaba a uno de los 2 Jordis. Sí, ¿no? Porque le ha dado la matraca. Sí, ha dicho, este tío es un pesado, hombre, por favor. Es que tiene que ser un poco cansino, también te lo digo. Madre mía. Bueno, respecto a esto de las detenciones de miembros del gobierno de aquel día, de hecho, la primera detención que ordena la Audiencia de Barcelona, el juzgado número 13 de Barcelona, no se produce en Cataluña, se produce en Madrid. Se detiene a la vicepresidenta de T-Systems Iberia, que es una filial, me parece, de Telecom, de Deutsche Telekom, pero que trabaja tanto en España como en Portugal. Y entonces esta empresa es la que está dando soporte tecnológico a esta
estructura telemática que estaba creando en secreto la Generalitat de Cataluña. El día antes de que se produzcan las detenciones en Cataluña, esta vicepresidenta está siendo detenida y al día siguiente se la trasladará a Barcelona para que declare ante el juzgado número 13. Esta operación se hace, de hecho, sin el conocimiento del gobierno, porque esta es otra de las cosas con las que yo intento luchar siempre, aunque a veces tengo la sensación de que me estoy pegando con la pared, que es que el gobierno no puede mandar detener a nadie. Ya. Es que no sé si todavía no somos conscientes de esto. En todo caso, la policía o la Guardia Civil o los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza harán alguna detención en algunos casos especiales, con términos de resistencia o de delito flagrante, etcétera, pero si no lo tiene que ordenar un juez, o sea, que no hay más. Supongo que te encontrarás con conspiranoicos del tipo, sí, pero seguro que el gobierno por debajo hace cosas. Sí, bueno, porque como todo el mundo sabe, aquí una cierta parte de la población ya da por hecho que el gobierno maneja a todos los jueces, a todos los fiscales, a todos los abogados, debe ser que también los maneja. Entonces, y a los kiosqueros también. Sí, hombre, esos son los peores. Tienen el monopolio de la venta de pipas ahora mismo. Bueno, de hecho, la denuncia que pone en marcha el juzgado número 13 es una denuncia que hace Vox, la hace en enero, es una denuncia de enero, que el juez de Barcelona empieza a activar, si no recuerdo mal, fue a partir de junio. Empieza a hacer indagaciones con secreto de sumario, es decir, indagaciones en secreto. Bueno, al ocurrir esto, inmediatamente, vía WhatsApp, las asociaciones ANC y Òmnium convocan a los suyos a las calles a defender las consellerías, ir a acudir a las consellerías. Dime. Una pregunta, ¿estas dos asociaciones son nuevas, de nueva creación, o estaban ya antes y ahora han tomado más importancia? Porque yo no era consciente de su existencia o no había oído nunca hablar de ellas. Òmnium existe desde hace muchos años. De hecho, Òmnium Cultural se llama, es una asociación que se creó en los últimos años del franquismo, y la ANC debe existir, debe tener sus añitos también, no sé exactamente decirte, pero vamos, no creo que sea nueva tampoco. Vale. Bueno, digo que claro, aquí ocurrió una cosa, que es que el operativo de la Guardia Civil y la Secretaría Judicial, que entró en la Consellería de Economía y Hacienda, sí. De repente se vio taponada la salida por esta cantidad de manifestantes. Y bueno, aquí también, igual que se puede pensar que los Mossos han cometido algunos errores o han dejado de cometer algunos errores, aquí que luego iremos a los diferentes temas, pero en este caso concreto, al ser una operación que no ha pasado por el Ministerio del Interior, es decir, el juez reclama a la Guardia Civil un operativo para acompañar a la Secretaría Judicial a recabar datos a la Consejería, no pasa por el Ministerio de Interior, con lo cual el Ministerio de Interior no puede avisar a los Mossos de que va a haber un operativo judicial y que tienen que proteger la salida, etcétera. Es decir, las cosas como son. Que luego los Mossos tardarán más de la cuenta o menos de la cuenta, eso ya lo tendrá que dirimir los jueces. Yo eso no lo sé y no tengo los datos para decir una cosa u otra. Lo que sí sé es que al no pasar el operativo por el Ministerio del Interior, no se avisó a los Mossos a través de ese órgano de coordinación que tienen para que prepararan operativos. Claro que tampoco el operativo judicial tampoco se esperaba que cuando fuesen a salir con todos los datos y los detenidos se iban a encontrar a miles de personas taponándoles y sin dejarles salir, claro. Que entonces la investigación esta, digamos que coincidió mal, podríamos decir, ¿no? Que lo cogieron un día malo. No, sí, yo lo que empiezo a pensar es que da igual lo que pase, siempre hay un día malo, siempre pillan mal. Las operaciones judiciales, los juicios, las sentencias siempre pillan mal. No sé cómo lo hacen, pero deberían juntar todas las sentencias y todas las operaciones un día, claro, ¿vale? Que acordamos un día y lo hacemos toda la vez, porque si no, a alguien siempre le viene mal. Que se líe ya parda un día y ya los demás días pues tranquilos a descansar en casa. Claro, joder. Bueno, lo que quedó claro ese día es que la capacidad de coordinación y de actuación de los Jordis y de la CUP, y aquí incluiría la CUP, pues la verdad es que es lo que te digo, ¿no? Pilla un poco por sorpresa a la Guardia Civil, lo cual también es como que nos han dado ya motivos para pensar que esa capacidad de actuación existe. Es como, bueno, pues nada. Lo que ocurre es que el Ministerio del Interior tarda en reaccionar, que la Consellería de Interior catalana tarda en reaccionar, que los Mossos es posible que tarden en reaccionar, y pues nada, básicamente lo que va pasando en la Consellería de Economía mientras tanto es que 20 guardias civiles y la Secretaría Judicial pues no pueden salir.
que los coches de la Guardia Civil acaban destrozados Sí, y que incluso se dio una alarma de que había armas dentro del coche que desaparecieron. joder. No sé qué pasaría con esas armas. Muy bien, todo muy bonito. Sí. Bueno, luego seguiré por orden cronológico cuando llegue a la prisión preventiva de los Jordis. Vale. He venido a traerte también... Voy a saltar un poco, pero claro, he querido traer también aquí la famosa vía canadiense que el gobierno y los proindependentistas defienden siempre. Ujú. Te he querido traer un resumen de qué es lo que pasó con la vía canadiense de verdad, porque está muy bien hablar de la vía canadiense si no sabemos qué pasó. Sí. Creo que hablamos en algún podcast o en alguna cápsula de ella, lo voy a resumir brevemente. Básicamente, lo que ocurrió en Quebec fue que en 1995 el partido quebequés, un partido nacionalista, independentista, convocó un referéndum legal, esto es importante, Sí. que tuvo la participación del más del 93% de los quebequeses, Joder. es decir, comparemos a alguien que quiera que pueda comparar participación, y en el que venció por más o menos unos 55.000 votos, estamos hablando de casi 5 millones de votos, es decir, una distancia muy pequeña. Sí. Bueno, tras la derrota en este referéndum del 95, el partido quebequés prometió convocar otro para 2 años después. El gobierno federal remitió la cuestión al Tribunal Supremo canadiense para que decidiera, porque este es uno de los grandes miedos de los gobiernos federales. Es como, muy bien, o sea, vas a estar convocando referéndums hasta que te salga lo que tú quieres, básicamente. Bueno, la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 la podemos dividir en 2 partes. La primera, que afirmaba que una declaración unilateral de independencia violaba las leyes nacionales e internacionales, Vaya. que parece que lo de la vía canadiense nos interesa solo para algunas cosas. Ujú. Y 2, que en un referéndum pactado y legal, una mayoría clara, a partir de una pregunta clara, daría legitimidad democrática a la iniciativa de secesión y exigiría que el gobierno federal y los gobiernos de las demás provincias establecieran negociaciones con Quebec para reformar la Constitución de tal manera que las distintas mayorías, no solo la quebequesa, sino también la federal y la de las otras provincias, pudieran conjugar sus derechos y obligaciones. Y también dijo que esa mayoría clara, a partir de una pregunta clara, no era un asunto político y no judicial, y que no le correspondía al tribunal decidir qué significaba mayoría clara o pregunta clara. Ujú. A raíz de eso, el gobierno federal canadiense en el año 2000 presentó una ley de claridad. ¿Esa ley de claridad que todo el mundo reclama? Bueno, vamos a ver qué pasó con la ley de claridad. La ley de claridad dice que la Cámara de los Comunes, que viene a ser nuestro Congreso de los Diputados, decide si la pregunta es clara. Y la pregunta debe referirse exclusivamente a la secesión, no preguntar otras cosas. 2. Que también la Cámara de los Comunes decidiría qué era una mayoría clara, dejando claro que un 51% no lo era. Muy claro no es, no. Bueno, lo digo porque los que piden la ley de claridad son los mismos que decían que con un voto más vale. Ya. 3. Las negociaciones posteriores al referéndum debían tener en cuenta las opiniones de los demás territorios canadienses, de todos los partidos políticos representados en el Parlamento de Quebec y de los pueblos aborígenes. Y esto era importante porque de los pueblos aborígenes del Canadá, el 96% de su población votaron en contra de la independencia de Quebec. 4. Se requería una nueva reforma de la Constitución, lo cual no se nos escapa que es un proceso largo, delicado y complejo. Es decir, que aquellos que creyeran que con un referéndum al día siguiente ya eran independientes, no sé qué hacen reclamando la vía canadiense, porque como acabamos de ver, ni es fácil, ni es rápido, ni es para toda la familia. Claro que es eso, es lo que comentas, no se lo pusieron fácil, o sea, has perdido este referéndum, si quieres seguir hacia adelante tienes que pasar ahora todos estos filtros, que es muy complicado. Exactamente, que era además la manera de evitar que, pues eso, que cada, por decir de algún modo así en chajarrillo, que cada semana tuviéramos un referéndum. Sí, sí, sí. Hay que decir que al partido quebequés no le gustó mucho esta ley. Hombre, claro. Lo cual es comprensible ya, pero digo que es que luego se reclama una ley de claridad. Los partidarios de la independencia reclaman una ley de claridad. Bueno, que sepan que esta es la ley de claridad canadiense. Y hay que decir que a raíz de esto el partido quebequés perdió el poder en 2003,
desde entonces solo ha gobernado 2 años y que hoy día ha obtenido sus peores resultados en las elecciones. Esta es una fuerza minoritaria hoy mismo en Quebec, o sea que... Vaya, o sea que quizá han cogido un ejemplo que tampoco era muy digno de seguir. De hecho, te iba a proponer que en un capítulo próximo hablásemos de todas las vías que se han mencionado. Hoy te he traído solo la canadiense, pero podemos hablar, porque hemos pasado por Kosovo, hemos pasado por el Kurdistán, por Eslovenia, por Estonia, hemos pasado por muchos procesos. Entonces, algún día, pues, o en una cápsula o algo, pues vemos cómo fueron esas vías. Vale, que tienen pinta de que no fueron demasiado bien tampoco, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, Eslovenia está encuadrada dentro de la guerra de Yugoslavia, las de las repúblicas bálticas dentro de la caída de la URSS. Todo muy bonito. El Kurdistán está en mitad de una guerra. Sí. No sé si alguien se acuerda. Uh-huh. Que con esto de Cataluña se nos ha olvidado que sigue habiendo una guerra. Muy Bueno, importante. Pero bueno. Es que ya no da, en los telediarios no da para tanto, Miguel, no te flipes. Ya. Bueno, a todo esto, sigo hablando antes del 1 de octubre, cuando más caliente está la cosita, por los registros, por las detenciones, etcétera, con señalamiento a los alcaldes del PSC que decidieron no abrir sus locales de los ayuntamientos que gobernaban para la votación, pues Ciudadanos, el partido Ciudadanos, decide tomar la iniciativa. Hay que recordar que Ciudadanos es un partido que nació hace, me parece, 11 años en Cataluña, es de origen catalán, que nació básicamente como oposición al nacionalismo y que puso en marcha en el Congreso de los Diputados una declaración de apoyo al gobierno, a las actuaciones que el gobierno estaba llevando a cabo. El PSOE, a cambio de respaldarla, pidió incluir un apoyo explícito a sus alcaldes, que eran los que se estaban negando a poner las urnas, y aparte una llamada otra inclusión de una cláusula llamando al diálogo. Bueno, pues Ciudadanos no le pareció muy bien. Claro. Y tú te preguntarás por qué. Sí, pues bueno, no sé si tú te lo preguntarás. Claro, no sé si tú te lo preguntarás. Yo me lo pregunto. O sea, no sé qué mal había en incluir un apoyo explícito a esos alcaldes que lo estaban pasando mal y en llamar al diálogo. Quiero decir, que llamar al diálogo es gratis. Tampoco... Sí. Y se supone que era lo más razonable al final. Claro. Bueno, pues claro, como no Ciudadanos decidió negarse, pues el PSOE se abstuvo, así que unos días antes del 1O la imagen que se daba era que el gobierno pues no tenía el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados. Todo por un interés partidista que sinceramente no entendí en absoluto por parte de Ciudadanos. Entiendo que Ciudadanos está intentando hacerse el hueco, hacerse notar porque claro, al lado de PP y PSOE, pues Ciudadanos... En comparación es un partido pequeño respecto a ellos, entonces está como tengo que hacerme notar, pero claro, yo no sé si esta cuestión es la mejor para promover el interés partidista de esa manera. Allá cada uno luego que saque sus conclusiones. Podemos discutir, y aquí hemos dicho algunas cosas al respecto, lo que ha pasado entre 2006 y 2015 y sobre las distintas responsabilidades que de unos u otros se pueden derivar. Sin embargo, hay que dejar una cosa clara. Creo que voy a ir a repetir cosas parecidas estas durante todo el podcast. La actuación de la justicia solo se inicia con las actuaciones ilegales. Y eso no hay que olvidarlo. Lo digo porque es como es que la justicia actúa porque el gobierno... Bueno, no. Si no hay actuaciones ilegales, la justicia como mucho podrá sobreseer las denuncias o los casos y ya está. No va a hacer nada más. Sí, no sé en qué país están probando ahora... es que no me acuerdo el nombre de la película, esa película de Tom Cruise en la que montan el precrimen, en el que la justicia te vigila o te detiene antes de que hayas cometido el crimen, pero eso todavía de momento aquí no tenemos. Ah, sí, es verdad, que es un policía humano que va con otro robot o algo de eso, ¿o me lo he inventado? No, te lo has inventado, sí. Pues eso es, pero y lo bien que queda. Bueno, también te iba a hacer una propuesta a raíz de esto, que era explicar en una cápsula cómo funciona la Fiscalía, porque parece opinión muy generalizada que la Fiscalía, es verdad que la nombra el gobierno, eso es verdad, pero cómo funciona la Fiscalía no lo tenemos muy claro. Entonces te propongo hacer una cápsula respecto a eso. Ah, guay. Te lo estás apuntando, ¿no? Ahora que tienes cuaderno. Fiscalía, aquí. Con L, ¿no? De Fiscalía, claro. Con L de Fiscalía, sí. Vale. Bueno, respecto al movimiento independentista, se ha sentado sobre bases muy distintas, y eso es verdad que es un movimiento bastante transversal. Pero
yo no tengo tan claro que, como se dice, sea un movimiento desde abajo, o por lo menos no exclusivamente desde abajo. Y te voy a decir por qué. Artur Mas gobernaba en el año... recuerdo, la sentencia sobre el estatut, que todo el mundo pone como origen de los males, fue en 2010. Sí. En el año 2011, Artur Mas gobernaba en la Generalitat con el apoyo a que no saber de quién. Del PP. Correcto. Oh, yeah. ¿Y quién apoyó sus presupuestos? El PP. Correcto. Bien. Joder, vaya triple me estoy tirando, pero no tengo ni idea. O sea que si la sentencia es el origen de los males en el 2010, pero en 2011 Artur Mas estaba gobernando con el PP, o sea, que ¿por qué? O sea, no, que alguien me lo explique porque no lo entiendo. Mira, una de mis preguntas quizá la podíamos meter aquí, porque viene muy al hilo. Te voy a preguntar, dentro de este movimiento independentista, porque yo no lo veo demasiado claro, sí se ve claro, por ejemplo, en los partidos políticos habituales de los que comentamos siempre, PP, PSOE, hacia qué lado tiran, izquierda o derecha, pero dentro de este movimiento independentista no tengo yo muy claro qué parte viene de izquierda, qué parte viene de la derecha, si se han unido, si es una cosa rara, no sé. Bueno, en teoría la idea es que el PDeCAT, que es la antigua Convergencia, aporta ese centro derecha, que Esquerra aporta esa izquierda, y luego está la CUP, que bueno, normalmente se le sitúa en la extrema izquierda, aunque yo entiendo que la CUP es más un antitodo en general. Sí, pero por eso al final ese grupo unido que intentan alcanzar un fin es un poco un polvorín de ideas que puede estallar en cualquier momento. Sí, de hecho, en las famosas elecciones de 2015 en Cataluña, el 27 de septiembre, el blog ya funcionaba el blog, todavía no el podcast, estábamos pensándolo. Sí. Escribí una entrada, si no recuerdo mal, en la que decía que, bueno, aquí hay tres partidos que tienen un objetivo común, que es la independencia, pero que los tres no querían la misma independencia, no querían lo mismo. Entonces, claro, mientras tengas un enemigo común, un objetivo común tipo la votación del 1 o este tipo de cosas, pues bueno, más o menos la unión puede funcionar. Tenemos un objetivo común, pues lo prioritario es conseguir el objetivo y luego ya veremos cómo, hacia qué lado lo desarrollamos o lo dejamos de desarrollar. Pero claro, cuando el objetivo no sale tan bien, esas divisiones internas que existen, porque evidentemente no puede pensarlo, y además es peligroso para ellos mismos que Esquerra afirme pensar exactamente lo mismo que el PDeCAT, porque ha sido su enemigo, contra lo que ha luchado los últimos 40 años, contra esa derecha conservadora burguesa. Esquerra ha luchado contra eso. Entonces, claro, es como, bueno, entendemos que la independencia es un bien superior que hace aparcar nuestras diferencias, pero no quieren la misma independencia, no quieren el mismo tipo de Estado, no quieren el mismo tipo de instituciones, no quieren el mismo tipo de economía, de sistema económico, de sistema social, no quieren lo mismo, por no hablar de la CUP, por supuesto. Ya, que hubiera sido un poquito follón, ¿no? Claro, y de hecho lo vimos desde el 1 de octubre y con el tema de la DUI. Claro, pues unos quieren DUI, otros no lo tienen muy claro, otros, bueno, es que sabemos que aquí no vamos a ninguna parte ya, pero entonces ¿para qué hemos llegado hasta aquí? Y, claro, se empiezan a ver las dudas y las divisiones internas, claro. No son un bloque homogéneo como se han querido presentar. Lo que pasa es que, bueno, pues tenían, pues eso, digamos, un enemigo común o un objetivo más concreto común que les ha hecho parecer más sólidos de lo que eran realmente. Pero vamos, no soy un experto, no soy adivino, no tengo dones sobrenaturales, pero era fácil adivinar que partidos tan diferentes y con ideologías tan diferentes en algún momento iban a demostrar esas divisiones. Es que es normal, como las ha demostrado el bloque PSOE-PP Ciudadanos. No quieren lo mismo, no buscan lo mismo, no quieren llevar a cabo las mismas estrategias, con lo cual pues de vez en cuando se evidencian esas diferencias, más allá de que los tres pues tienen como objetivo común defender el sistema constitucional, pero no de la misma manera. Vale, pues me apunto esta ya está resuelta, me la apunto. Gracias. Bueno, te decía que no os tenía muy claro eso de que fuera al menos solo un movimiento desde abajo, porque te voy a dar otro dato. Esto de que gobernó con el PP y aprobó sus presupuestos en 2011 es bastante sabido. Lo que no sé si sabe mucha gente es que en enero de 2012 Convergencia realiza un congreso
En enero de 2012 estamos hablando. Os recuerdo que la primera gran manifestación independentista es la Diada de 2012, 11 de septiembre de 2012. En enero de ese mismo año, es decir, 8 meses antes, Artur Mas ya incluye dentro de la ponencia de su congreso la vía independentista. Es decir, ¿desde arriba o es desde abajo? No dudo que tenga unas bases abajo sobre las que asentarse, porque si no el movimiento no hubiera triunfado, eso es evidente. Pero decir que las élites catalanas no han tenido responsabilidad en la generación de este movimiento me parece demasiado decir. Sí, al final es lo que dicen. Mira, has dicho la palabra triunfado y no me parece muy, muy extraña, porque la verdad es que sí que ha habido un movimiento bastante grande que luego no ha llegado a su objetivo final, pero sí que ha removido a mucha gente. Y sí que es raro que desde abajo eso se cueza sin que haya gente allí arriba pinchando y diciendo, venga, vamos para acá, organizando un poquito, ¿no? Claro, básicamente porque si no, por decirlo de algún modo, en términos posibilistas, si la gente de abajo, por mucha independencia que quiera, no ve opciones reales de que haya arriba alguien que lo pueda poner sobre la mesa política, por decirlo de algún modo, pues ese sentimiento suele apagarse, básicamente, porque si no hay opciones de llevarlo a cabo, ¿para qué? Bueno, venía a decir que esto de... Bueno, antes hablamos de los Jordis brevemente, sí, que son considerados presos políticos. Bueno, que hay que recordar que estos primeros detenidos, José María Llobé y los otros 13 miembros del gobierno, ya fueron llamados presos políticos. Me gustaría dedicarle luego un minutito a esto de los presos políticos. Vale. Porque, entre otras cosas, me parece una falta de respeto. Vale. Pero bueno. La fase previa del pseudo-referéndum se convirtió en una especie de guerra fría. Una especie... Bueno, la Guerra Fría... todos más o menos tenemos una idea de lo que es la Guerra Fría. En la Guerra Fría existía un sistema llamado... Bueno, las siglas en inglés eran MAD, que significa loco, pero que viene a ser las siglas de destrucción mutua asegurada. Es decir, la Guerra Fría se basó en que Estados Unidos y la Unión Soviética se petaron tanto de armas nucleares que no tenía sentido que se atacaran el uno al otro, porque básicamente el otro tenía la capacidad de destruir al otro también. Entonces nadie va a ejercer acciones ofensivas si va a conllevar su propia destrucción. Esa es la teoría básica de la destrucción mutua asegurada. Pues básicamente yo creo que esa ha sido un poco la estrategia que se ha seguido aquí. La única opción de los independentistas de poder adquirir una legitimidad que desde luego la ley no le iba a dar era sufrir una represión tan brutal que, pues eso, que España se ganase la presión internacional. Y esto, por desgracia, ocurrió el 1 de octubre, no llegó a ser una represión brutal, lo siento mucho, se diga lo que se diga. También hay que decir las cosas, no es edificante ver a la policía pegando palos, nunca lo ha sido, lo digo porque, bueno, es que ahora parece que las cargas policiales se han inventado ahora. Tú sabes bien que yo he tenido que darme un par de carreras alguna vez. Sí, aquí cuando todo el tema del 15M, igual nos echamos alguna carrita un poco más larga que otra, o carreras sin estar haciendo fitness. Y antes, bueno, tú es que venías del curso anterior, cuando yo llegué a la selectividad, la señora Esperanza Aguirre, por entonces ministra también de Cultura, decidió, bueno, en principio la selectividad iba a ser a finales de junio, nosotros acabamos el curso a mediados de mayo más o menos. Bueno, pues la señora Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura, decidió adelantar, pues eso, más o menos en abril-mayo, decidió adelantar la selectividad a principios de junio, que fue como, hombre, pues muchísimas gracias, nos están quitando un mes de estudio. Y bueno, pues nosotros fuimos a manifestarnos delante del Ministerio de Cultura ahí en Cibeles con Gran Vía. Y bueno, pues es verdad, o sea, la carga policial pudo estar justificada porque hubo 20 gilipollas que se pusieron a tirarle botellas de cristales a los antidisturbios. Sí. Pero vamos, que ahí no preguntaban si tú habías tirado la botella o no, ahí se ponían a repartir y vamos, unas carreritas. Sí. Además está muy bien porque, para quien no conozca Madrid, el Ministerio de Cultura está llegando casi a la Plaza de Cibeles, que seguro que todo el mundo la ha visto porque es donde celebra el Madrid los títulos, pero es que justo enfrente del Ministerio de Cultura, de Educación, perdón, está el cuartel general del Ejército. Quiero decir que la situación lo mismo era un poquito tensita en general. Están preparados ahí para salir. Claro, tú ves las lecheras acorazadas estas con las rejas y no sé qué, los antidisturbios cuadrados con las porras fuera, los cascos puestos, y ves a los vigilantes militares del cuartel general, pues que va a decir, a esto como se les acerquen sacan la porra aquí también y se lían hostias, o el fusil, ya toma por culo.
Pues por eso, que quiero decir que parece que la represión se ha inventado, o la represión, que parece que las cargas policiales se ha inventado ahora, pero que no es de ahora. He de decir que ha habido una cosa que me ha sorprendido extraordinariamente después de lo que pasó el 1 de octubre, y es que el ministro Zoido sigue en su puesto. O sea, te lo digo de verdad, me sorprende. O sea, fue tan torpe ¿Sí? Que no sé qué hace ahí todavía. No lo entiendo, y eso creo que es un debe del gobierno. Creo que el gobierno aprendió mucho de ese 1 de octubre, aprendió lo que no tenía que hacer. Sí. Pero hubiese sido mejor si el señor Rajoy hubiera destituido al señor Zoido, o el señor Zoido se hubiera ido por su propio pie. Lo que pasa es que como aquí en España no estamos muy acostumbrados a eso, pues ya, hombre, ya doy por hecho que el señor Zoido no va a querer irse por voluntad propia. Pero quizá la solución del gobierno hubiera sido retenerse un poco, contenerse y, ahora el que no te que las cosas fueran fluyendo solas y no haber hecho nada. Si es que tampoco tenían que hacer mucho, ¿no? Si la cuestión era una cuestión de inteligencia, es decir, desde el mismo momento que el dispositivo de cerrar los colegios electorales queda en manos de los Mossos, más allá de que los Mossos hicieran o no su trabajo, que creo que quedó evidente que no, pero bueno, que de eso se encargarán los jueces que están llevando a cabo investigaciones para ello. Lo que no puede ser es que una vez los colegios están con gente, están abiertos, lo que no tiene mucho sentido es a las 9 de la mañana desplegar de urgencia a todos los antidisturbios de Guardia Civil y Policía Nacional a intentar entrar a los colegios por la fuerza. Porque ¿qué vas a conseguir? Es que lo que vas a conseguir es darles la foto que estaban buscando. Entre otras cosas, el gobierno mismo ya había dicho que ese referéndum había quedado amputado porque se habían quitado papeletas, se habían quitado sobres, porque el censo estaba intervenido. Es decir, ¿que quieren salir y votar? Pues que salgan y voten. ¿Y qué? Claro. ¿Y qué? Validez jurídica no iba a tener. En todo caso, si quieres hacer un operativo, pues vete a buscar las urnas cuando estén llenas. Si es que no hay resistencia. Si hay resistencia es que no tiene sentido meterse ahí para intentar evitar. Porque básicamente lo que entiendo que se quiso evitar era la imagen de gente votando. Pero la cuestión es, si el problema no es evitar... La imagen problemática no es eso, la imagen problemática es ver cómo la policía pega palos. Cuidado, que a veces la policía carga con razón, a veces, otras no. Pero a veces sí. Yo os estoy hablando del caso donde yo tuve que correr por primera vez delante de los antidisturbios, es que había 20 tontos tirándole botellas de cristal. Y yo entiendo que la policía cargara. Claro, está un poquito justificado, sí. Vi un caso de, bueno, pues que la policía ya había entrado en un colegio, había requisado las urnas y se estaba yendo de la zona. Y bueno, pues una serie de manifestantes se sentaron en la carretera delante de los furgones policiales y impidiéndoles pasar. Los policías salieron, deduzco que antes de pegar palos dijeron, por favor apártense, como no se apartaron, empezaron a pegar palos. Y evidentemente no estoy diciendo que sea una imagen edificante, ni me gusta que suceda, ni lo estoy justificando, entiendo que el policía hace lo que le ordenan hacer. Pero hombre, también digo una cosa, es que no sé si la gente sabe que cuando una autoridad pública como un policía te dice que desalojes y no desalojas, sabes que estás incurriendo en una falta. Que podemos resolverla de otra manera, pues te cojo el DNI y recibirás una sanción administrativa o lo que quieras. Pero es que los furgones de la policía se tenían que mover. Y vuelvo a repetir, el operativo fue un desastre desde el principio y las imágenes son bochornosas. Porque ya te digo, porque además estaban haciendo algo que ya se había declarado que no tenía validez jurídica alguna. ¿Sabes qué reflexión tuve yo? Perdona, ¿sabes qué reflexión tuve yo durante todo el día de la votación del 1 de octubre? No sé qué porcentaje de gente realmente creía que esa votación iba a servir para que al día siguiente Cataluña fuese declarada como una república independiente. Y quizá da cierta pena, porque es a mucha gente que se le ha puesto ahí unas ciertas ilusiones y unos objetivos que al final realmente los que están dirigiendo o los que estaban al frente del gobierno saben que no era posible, que era algo que iba a acabar como ha acabado ahora. Pues con el paso de los días yo creo que no era tanta la gente que de verdad se creía que eso podía servir para lo que después se ha intentado. Yo creo que había mucha gente que quiso hacer una especie de 9N, ¿no? También pues mostrar sus simpatías, mostrar un poco que se viese la fortaleza del procés, del movimiento independentista, que quería votar como una expresión política, de que querían opinar, de que querían un referéndum.
Pero claro, si luego ves las encuestas posteriores, mucha gente, y algunos dentro, un buen grupo numeroso dentro del independentismo, consideraba que eso no era suficiente para declarar unilateralmente la independencia, con lo cual Ya. entiendo que era más casi pues eso, un movimiento simbólico de protesta. Habrá gente que se lo hubiera creído y que bueno, pues las creencias son libres. Pero no entiendo ese operativo. O sea, ese operativo fue un operativo suicida, mal planeado, con consecuencias terribles. Yo la sensación que tuve todo el día fue una sensación de tristeza. De Sí, tristeza porque no me gusta ver cómo la policía apalea a la gente. Creo que Pues no. no. Bueno, creo que no le debería gustar a nadie. No. No. Digo que no le debería porque luego ves en Twitter también algún cafre Bueno, diciendo sí. que se pegaron pocos palos. Bueno, a mí que me parece un palo ya me parece demasiado. Tenemos de todo. Pero bueno, más allá de entender que la policía hace su trabajo, y creo que además la policía y la Guardia Civil fueron enviados, hablando mal y pronto, a un matadero del que no podía salir bien nada. Es que se veía claro que no podía salir bien eso. O sea, era una locura y no sé a quién fue el Lumbreras al que se le ocurrió, y por eso volvía al argumento original. No sé qué hace el señor Zoido todavía de ministro del Interior. Ya. Entiendo que la actuación de ambos bandos o de ambos lados ha sido bastante irresponsable. Lo que pasa es que también hay que dejar claro alguna diferencia. La primera es que uno lo hacía a través de la legalidad, sin perjuicio, repito, de que las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de los juzgados, de que las actuaciones policiales pudieran haber sido excesivas, y eso lo están investigando algunos tribunales. Ujú. Pero la realidad es que el monopolio de la violencia lo puede ejercer, el único que lo puede ejercer de forma legal es el Estado, y otro pues decidió llevar actuaciones al margen de la ley, y eso hay que dejarlo claro. No es una cuestión de ser equidistante, es decir, las cosas creo que son como son, en este caso son claras, y vuelvo a repetir, y un palo ya es un palo más de lo que se debería dar. Pero bueno, No, que al final es lo que comentamos siempre. Tiene que haber unas normas básicas por las que regirnos todos, porque si no esto sería un cachondeo. no es que ojalá viviéramos en una sociedad en la que la policía no fuera necesaria. Claro. Ojalá. Ujú. Y vuelvo a repetir, y creo que Rajoy aprendió bastante de ese 1 de octubre y desde entonces Puigdemont ha insistido un poco en esa estrategia que para mi opinión es la única posible si realmente querían tener algún tipo de efectividad con todo lo que pasó después del 1 de octubre, que es la de intentar llegar a ese punto en el que fuera la presión internacional la que le dijera a España que tenía que abrirse a una negociación o algo de ese tipo. Ujú. De todas formas hay que decir una cosa, que la base independentista, el número de votantes independentista, más o menos se mantiene desde 2012. Desde 2012 hasta ahora, incluidos los pseudo-referendos del 9N y del 1O, con las elecciones de 2012 y 2015, el porcentaje de votación de los partidos hoy independentistas no varía demasiado. O sea que no sé si este movimiento ha llegado a su tope electoral o no, lo veremos el 21 de diciembre. Pues sí. Pero es verdad que Rajoy y Puigdemont, desde mi punto de vista, son los últimos en una cadena bastante larga, bien larga, de irresponsables de ambos lados. De gente que ha llevado a esta situación a una sociedad, la catalana y a en su conjunto a la española, que estamos viviendo épocas muy tensas. Yo ya comenté que todo su origen tiene en un gobierno Zapatero, el expresidente Montilla, Carod Rovira, Aznar, que cada vez que habla sube el pan, el PP que recogía firmas para hacer un referéndum, por cierto, Sí. Wert diciendo que había que españolizar a los catalanes, Junqueras, que bueno, también otro que cada vez que abre la boca, bueno, aparte de que parece que da un sermón, Sí. no sé, los Jordis, que, ojo, Albiol, yo no, o sea, te lo juro que hay cosas que no entiendo, y ya no solo por la forma de hablar, que de verdad me cuesta entenderla a veces. Pipi Estrada, por ejemplo, también. Sí, o Álvaro de Marichalar, ¿no? Que... En serio, o sea, es que en serio, alguien debería tener un poco de dignidad en algún momento. Referentes. Sí. Aznar tuvo razón en una cosa. Y voy a ir al infierno por haber Joder, dicho esto. Sí. Cuidado esa frase, ¿eh? No, pero Aznar dijo una cosa que fue... antes que romperse España, se rompería Cataluña. Por la cuestión catalana. Y... acabe como acabe esto, sea en una independencia, no sea una independencia, en un Estado federal o nos quedemos como estemos,
creo que el señor Aznar o que la situación va camino de darle la razón al señor Aznar. La insistencia de los partidos independentistas en la ficción de que ahora mismo en la sociedad catalana existe una cohesión social total, creo que sobre todo en las últimas semanas se está saltando por los aires. No son pocos los amigos que yo tengo o la gente con la que yo puedo hablar que han dejado de hablar de política con su familia, con sus amigos, por autocensura, o peor aún, que se han peleado y que se han roto amistades o relaciones familiares por este tipo. Resulta que ahora hay una cosa que me ha fascinado estas últimas semanas, que es que resulta que ahora hay más fachas que cuando vivía Franco. O sea, es impresionante. Sí. Seguramente alguno ahora mismo esté pensando que yo soy facha. Bueno, hombre, pues sí, y te aproximas bastante a la definición de la gente que era facha durante la época de Franco, sí. Pues eso. Y, por ejemplo, en lo que te hablaba antes, las relaciones de amistad o las relaciones familiares rotas, me parece un desastre. Me parece un desastre porque es cambiar la vida de la gente y no para bien, precisamente. Y creo que no es aventurado pensar que por este tema, el tema de Cataluña, están empezando a pasar cosas similares en el resto de España. Discusiones con familiares, con amigos, que realmente encabronan demasiado y que tensan las situaciones, ese tipo de relaciones. Y de hecho, yo mismo, por ejemplo, con alguna persona tengo que, por lo menos, si no dejar de hablar del tema, mirar muy mucho lo que digo o lo que dejo de decir. También puede ser que además se esté comentando sin saber y también eso llega a quemar mucho a la gente. Sí, yo creo que también hay una sensación de hartazgo y de cansinismo ya en general. Y sí que es verdad, es normal. Cuando un tema se sostiene tanto en el tiempo, ya harta. Y eso es como muy bien. ¿Y dónde quedaron esos problemas, no? Donde la gente buscaba trabajo, donde sí. Querían subir los sueldos y la economía la prima mejoraba. De riesgo. Claro, las cosas que pueden afectar más a la vida de las personas, ¿dónde quedaron? Porque ahora es eso, es el monotema y ya está. Sí. Bueno. Desde luego, esa ficción de la que te hablaba, de que en la sociedad catalana no pasaba nada, se basaba en que más allá de alguna voz aislada, pues no había mucho ruido al respecto. El problema es que esto se ha acabado. La cerrazón en negar que esas situaciones suceden en Cataluña, creo que solo hablan mal de quien lo niega. Te iba a decir, espérate que me he perdido. Ah, sí. Aparte, los resultados del 1O. Bueno, ya hemos hablado de que el operativo policial para mí fue terrible. Bueno, lo que fue el 1O también hay que ver algunos detalles, como que una hora antes de abrir los colegios se anunciara un censo universal de repente. Ya. Que estaba muy bien. Una de las muchas garantías que ya tenía ese pseudo referéndum, pero aparte de eso, a mí lo más grave ya no me pareció eso. No sé si te acuerdas tú del último capítulo que hablamos de Cataluña, hablábamos de lo que era el problema del censo, era que se estaban manejando datos sensibles de personas que no querían que se manejaran. Sí. Bueno, pues este censo universal, que por supuesto era electrónico y telemático, que según noticias de La Vanguardia y del Periódico de Cataluña, es decir, no estamos hablando de diarios de Madrid, ese censo quedó abierto a posibles hackeos, es decir, un hacker con cierta habilidad podía haber tomado todos esos datos. No sabemos si lo hicieron o no, pero sí, se habló que no estaba demasiado codificado y que estaba bastante abierto, sí. Claro, con lo cual a mí me sorprende que esto no haya escandalizado más. Es que estamos hablando de datos personales de las gentes. Sí. Vamos, yo creo que hubo alguna denuncia y que también algún juzgado de Barcelona lo está investigando, pero vamos, habría que montar un pollo terrible por esto. Pero vamos, o sea, déjate de... Volvemos a lo mismo. Luego montamos pollos por cosas que a lo mejor no lo merecen tanto. Pero bueno, el hecho de que expongan tus datos ahí, bueno, tampoco ha sido para tanto, hombre. No pasa nada, hombre. Si ya se los damos todos a Vodafone y a Movistar cuando nos lo piden. Que, de todas maneras, el simple hecho de lo que comentabas antes, de que se fuesen cambiando las reglas del juego un poco sobre la marcha, ya te da cierta visión de que eso no va a tener mucha validez de cara al final, o de que no les va a servir para nada. Es que yo creo que si el gobierno hubiera puesto más empeño en poner de manifiesto esas cosas de cara a la opinión internacional
que no en otras, como enviar a los antidisturbios, creo que el objetivo hubiese sido cumplido de manera mucho más efectiva. Y no solo hablamos de cambiar el censo o sea, lo que efectivamente es cambiar las reglas de un referéndum, de un pseudo referéndum, en este caso 1 hora antes del inicio. Hablamos de que se vieron imágenes con urnas con papeletas dentro, de recuentos secretos como han quedado atestiguados en varios testimonios. Bueno, todos hemos visto el montaje de la foto de un tío votando 4 veces en 4 sitios distintos. De votantes que votando con carnés de Madrid. O sea, de gente empadronada en Madrid, de cómo no funcionaba porque la Guardia Civil estaba haciendo caer el sistema una y otra vez. Como no iba el sistema, pues empezaron a apuntar los votos en un cuaderno y que luego ya si eso los iban metiendo ellos a mano. Quiero decir, nada que no hubiésemos comentado nosotros aquí ya. O sea, eso se sabía y creo que recalcarlo suficientemente de cara a la opinión tanto catalana como española como internacional hubiera sido suficiente. Es decir, mírenlo, es que esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es suficiente. Con lo cual, pues no sé, sinceramente a mí, yo lo reconozco, a mí la actuación del gobierno el día 1 de octubre me pareció una torpeza. Sí, O sea, lo que sí te iba a decir, sí que fue un poco eso, torpeza en cuanto al voto mal organizado, etcétera, etcétera, pero también se puede considerar como un poco lo que comentábamos al principio, triunfo del independentismo al mover tanta cantidad de gente. Aunque luego no subiera para nada, si se hubiese planteado un poco más festivo y tal, hubieran podido decir, mira, esta es la fuerza que tenemos, el referéndum no va a servir para nada, pero aquí estamos nosotros. claro, pero el problema de eso es que era volver a hacer un 9N y eso no lo querían hacer. Porque es como, mira, esto es lo máximo que podemos hacer. Pues eso, una fiesta de la votación si quieres, una fiesta del independentismo, pero no podemos hacer otra cosa, es reconocer implícitamente eso. Ya. Entonces, pues claro, yo no sé hasta qué punto, pues... los votantes independentistas pues hubieran aceptado ese punto. Yeah. Bueno, hay que recordar que los resultados que luego el gobierno dio fueron resultados que ya antes de la votación, dos o 3 días antes, Junqueras ya había dado, que era que iban a tener alrededor de unos 2,2 millones de votos. Aunque luego se encontraron documentos en los que había que hablar de 3 millones de votos y de hecho si ves las declaraciones de algunos responsables hablaban de que claro, gracias a las actuaciones policiales habían llevado unos 700.000 votos casualmente hasta los 3 millones porque claro, hacer otro 9N y además no ganar votos respecto a aquella vez, pues claro, era un fracaso. Es como sí. en 2 años hemos vuelto a hacer lo mismo. Y bueno, Junqueras ya dijo que va a salir un 90% de síes y oye, que poquito se equivocó Junqueras, ¿eh? Lo cual, pues bueno. Evidentemente los resultados que dio la Generalitat, primero hay que tomarlos como lo que son resultados poco fiables, porque los recuentos, quiero decir, recontaba el que organizaba, el que decidía, vamos, todo lo que ya hemos hablado. Segundo, que aun dándolos por buenos, vamos a hacer ese ejercicio de imaginación, pues desde luego se manifiestan a todas luces insuficientes para nada de lo que pasó después y el hecho de utilizar los resultados, unos resultados que no ofrecen ninguna garantía, de un pseudo referéndum que no ofrecía ninguna garantía, que además había sido declarado ilegal, para continuar con esta estrategia independentista, que es lo que ocurrió los días después del referéndum, para mí es una muy grave irresponsabilidad. Porque todo lo que estamos viviendo ahora no es sino otra cosa que la insistencia en abundar en un camino que ni siquiera con tus propios números está apoyada suficientemente. Ni siquiera con tus propios números. Estamos hablando de que, según sus cifras, el 38% del censo habría avalado este camino. Es decir, el otro 62% nos suda los cojones. Bueno, hombre, pero has ganado, coño, que eso ya te lo llevas para casa. Eso sí, y por goleada. Claro. Porque, sinceramente, esto es una opinión, y así lo expreso, es una opinión, pero sí que parece la sensación que da, vistos los documentos del día después, las deliberaciones, los resultados, etcétera, que lo único que se pretendió fue ganar esa legitimidad a base de la mala actuación de la policía y del operativo policial,
y bueno, y la verdad es que Rajoy cayó en la trampa. Eso es así. Ujú. Bueno, Bueno, hay que recordar que el 3 de octubre se llevó a cabo en Cataluña una huelga. No sí. sé si te acuerdas. Bueno, un paro Sí, de me país. acuerdo. Lo llamaron un paro de país porque, claro, los trabajadores dijeron, hombre, huelga, cuando la que impulsa la huelga es el gobierno, algo no está funcionando bien. Ujú. Claro, si tú vas a hacer una huelga sin que te quiten el sueldo, el día de sueldo, y que además tus propios empresarios te animan a hacerlo, tus propios jefes, pues hombre, a mí sería una huelga que como trabajador me mosquearía, la verdad. Ya, sí, ¿qué No está sé, pasando? No sé, yo... Muy normal todo, ¿no? Una huelga donde... No sé, todo muy así. Bueno, hay que recordar que el día 3 también fue el día del discurso del rey, que no es solo una película. Sí, Donde, bueno, salió pues, el rey ahí rollo 23F a salvar a la nación, ¿eh? ¿qué te pareció a ti el discurso? Me pareció que Rajoy lo había escrito bastante bien, el discurso, y que luego lo leyó pues muy bien el rey. Tiene una capacidad de dicción muy buena. Sí, además creo que solo le salió un gallo. Sí, fue un poco, no fue un discurso muy integrador, ¿no? Por ambas partes, que era por lo menos lo que yo esperaba. Bueno, pues te voy a hacer una crítica, si te parece bien. Por favor. Si tú esperabas otra cosa, pues no sé en base a qué. Vale. No sé qué mierdas estás pensando. ¿No? Y te voy a explicar muy brevemente por qué. Bueno, más allá, yo por ejemplo sí que eché en falta solo una cosa, que fue alguna palabra para los heridos del 1 de octubre. Creo que ahí sí que debe haber tenido una diferencia. Pero aparte de eso, y lo he discutido también con otros amigos, gente que esperaba, ¿no?, discursos más integradores, más... olvidaos, es que el rey no puede hacer otra cosa cuando alguien se está saltando la Constitución. O sea, no puede llamar al diálogo con alguien que se está saltando la Constitución, básicamente porque él es el representante en las instituciones de esa Constitución, es el jefe del Estado. Es que si no había otro discurso posible. Quedaría retratado. Exactamente. Becarios no. No, por favor, ¿eh? Si es verdad que los discursos del rey en líneas generales los escribe la Casa Real, pero suelen de recibir el visto bueno del gobierno, porque el rey es una figura que no puede hacer nada sin recibir el visto bueno del gobierno. Pero por decirlo de algún modo, institucionalmente el rey no podía hacer otra cosa. Ya. Sé que a muchos esperaban que hablase, ¿no?, del diálogo, de no sé qué. El rey, por su papel arbitral y todo eso, el rey, cuando alguien se está intentando saltar la Constitución, no puede llamar al diálogo con ese que se está saltando la Constitución, no puede. O sea, es algo que va en contra de su propia institución. Al diálogo tendrán que llamar las fuerzas políticas, tendrán que llamar las fuerzas sociales, etcétera. No el rey. El rey es precisamente la encarnación de esa unidad nacional que se está atacando. No puede hacer otra cosa. Pero entonces el discurso tampoco tenía un sentido muy importante, ¿no? Bueno, O sea, que se lo podía haber guardado. Bueno, yo creo que para una parte del constitucionalismo, Bueno, claro, sí. yo creo que sí que fue importante que saliera. A mí personalmente me dio igual. Quiero decir, porque no, me refiero porque no dijo nada que no supiéramos. Ya. Pero bueno, sí, es un poco ponerse hacia un lado y reforzar las ideas de ese bando. Sí, quizá era más que reforzar las ideas de un bando, más bien era situar un poco a las instituciones. Y la Casa Real, la monarquía, nos guste o no, hay gente a la que no, hay gente a la que sí. La jefatura del Estado tenía que dar un discurso claro para que no se... Había mucha gente diciendo, ¿y el rey dónde está? También. Bueno, pues ahí estuvo. Bueno. Oye, una cosita antes de que sigas. Me gustaría reflexionar, otra de mis reflexiones, sobre una frase que se escuchó mucho durante el día 1 de octubre y también durante el paro del país del 3 de octubre. A ver qué opinas. Fue la frase prensa española manipuladora. No sé si vas a hablar algo de esto, pero sí me gustaría que me dieses tu opinión. Yo creo que la idea de la prensa en este tipo de casos es importante para que la gente vea desde fuera qué es lo que está pasando, ¿no? Y no sé si en este caso de Cataluña ha habido una excesiva manipulación por parte de la prensa nacional, digamos. Bueno,
creo que también, bueno, tú me conoces y creo que nuestros oyentes también sabrán que en líneas generales yo desconfío bastante de los medios de comunicación. Ujú. Básicamente porque partiendo de la base de que, pues eso, los medios de comunicación puedo entender que tengan una línea editorial, pero hay casos que me parecen ya en plan de me estás intentando tomar por tonto. Y en el caso y el problema, para mí lo peor, por supuesto, ocurre con los medios públicos. Sí. Y claro, ¿y prensa española manipuladora? Pues yo creo que todos los medios de comunicación tienen sus intereses. Y evidentemente ese grupo de catalanes independentistas pueden entender que la prensa española, como la llaman, o la prensa de Madrid, como la llaman, es manipuladora. Como cualquiera que no sea independentista, pues entiende que TV3 es manipuladora. Y Ya. resulta que luego sale el director de TV3 y te dice que es la BBC. Es más parecida a la BBC que otra cadena y que es súper imparcial. Pues hombre, oiga. No sé cómo decírselo. Que de todas maneras lo que yo te quería decir es que de alguna manera tendremos que confiar en esta prensa para que pueda transmitir, o ellos por lo menos de cara internacionalmente o de cara a nosotros dentro de la nación, para que nos enteremos qué está pasando, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que creo que lo he dicho también en algún otro podcast o cápsula, yo creo que estamos en un momento, además, en el que, fíjate, si te das cuenta, lo que importa ya no es tanto lo que digas, sino lo rápido que lo digas, lo rápido que lo publiques en Twitter, lo rápido que mandes el flash. Ya. Yo creo que estamos en un momento que exige que el ciudadano, si quiere estar realmente bien informado, tiene que hacer el esfuerzo de ver diferentes fuentes. Es decir, creo que ya se ha quedado atrás el tiempo en el que ya solo leías El País y con eso te valía, o leías La Razón o el ABC o escuchabas Cataluña Radio. Yo creo que ese tiempo ha acabado y que si realmente quieres tener una visión más completa de las cosas, tienes que ir a varias fuentes de líneas editoriales distintas, porque si no... mira, en politología, en ciencia política, se está utilizando un término últimamente que se llama la cámara del eco. Es decir, esa cámara del eco básicamente es que tú te refugias en medios afines a tu pensamiento y en redes sociales igual, sigues a cuentas solo que confirman tu pensamiento, solo retuiteas cosas con las que estás de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros mismos nos estamos creando esa cámara en la que básicamente solo buscamos información allí donde creemos que vamos a encontrar lo que nos va a dar la razón. Y yo creo que es importante para poder tener opiniones mejores formadas y para poder afrontar situaciones y reflexiones más complejas como las que están sucediendo hoy en día, es importante intentar romper esa cámara del eco y buscar opiniones diferentes para que por lo menos pongan en duda tus planteamientos. Puede ser que luego acabe que tu reflexión era la correcta y ya está, pero claro, ese tiempo los medios de comunicación ahora tienen tienen la misma función, pero es función del ciudadano ir buscar las diferentes partes del triángulo, por decirlo de algún modo, ¿no? Vale, pues tacho también esta reflexión. Ya te dejo que sigas. ¿Tú qué opinas? ¿De qué? Pues de eso. ¿De lo de la Sí. prensa? No sé, sí, yo la verdad es que me he guiado bastante en lo que comentas. Al final ves lo que aparece en la tele, miras un poco Twitter, quizás miras un poco internacionalmente qué opinan otros medios, es decir, un poquito coger varias formas de contarlo para al final formarte tu opinión, que supongo que será la más aproximada a lo que estaba pasando. Yo quiero hacer dos reflexiones al hilo de esto, ya que me das la oportunidad. La primera es que cuando lees información de lo que está pasando en Cataluña en medios internacionales, te das cuenta los límites que tienen los medios internacionales a la hora de reflejar la realidad de un país del cual no son naturales. Es decir, yo he leído cosas en el New York Times, en el Washington Post, en The Guardian, que se alejan bastante de la realidad o que ni siquiera se molestaban en confirmar ciertas cosas con fuentes. Con lo cual, creo que en eso me reafirma un poco en la idea de que si quieres saber algo, por ejemplo, de Estados Unidos, lo mejor que puedes ir a ser a la prensa americana más que a los medios españoles. Creo que si quieres saber algo de Italia, debes ir a acudir a la prensa italiana, o que si quieres saber algo de Francia, debes ir a la prensa francesa. De los asuntos internos creo que nadie se va a enterar mejor que los medios del propio país, siempre que sea posible, evidentemente. Sí.
Y por otro lado, hacer una reflexión que es un agradecimiento a esta situación y a intentar romper mi cámara del eco para buscar toda la información posible de distintos puntos de vista, porque gracias a esto creo que yo ahora mismo podría sacarme tranquilamente un B2 de catalán. La mitja. No, eso es en Valencia, creo. El que se saca, la mitja. Que, oye, pues inténtalo, ¿eh? Porque, madre mía, parlo el català... Molt bé. Molt bé. Molt bé. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, pues empezamos con esa semana después del referéndum y del discurso del rey del paro de país, convocado, cuando empieza el verdadero terremoto, lo que verdaderamente empieza a zarandear al procés, que es la salida de empresas de Cataluña. Sí. Porque, oye, y da igual, no es porque sea Cataluña, que es verdad que siempre está el estereotipo, ¿no? Sí, de la pela. La pela es la pela, etcétera. Es que el dinero, no veas la importancia que tiene el dinero para cualquiera, para cualquiera, O sea, para jodido. cualquier cosa. Es verdad que muchas de momento solo han movido la sede social y prometimos a una de nuestras telegramers, una de las dos que tenemos, que haríamos una cápsula, que también te la propongo para la semana que viene, Vale. la de qué diferencia o qué incurre eso de mover la sede social y no la Sede sede fiscal, fiscal, etcétera. Es verdad que muchas han movido de momento solo la sede social, pero digamos que ese suele ser el paso previo a mover la importante, que es la fiscal. Pero bueno, la sede social tiene también una cierta importancia, sobre todo a la hora de contabilizar el PIB. Y a partir del PIB, por cierto, se reciben más o menos ayudas. Está todo un poco intrincado, ya lo explicaremos mejor. Vale. Pero bueno, que no perdamos de vista que hay bastantes empresas que ya también han movido su sede fiscal. Sí. O sea, que no es solo ya cuestión de sede social. Sobre todo, ya casi todas las grandes, me parece que de las grandes solo ha quedado Grifols, que por cierto, si la información que tengo no es errónea, Grifols por si acaso tiene todo preparado para irse a Irlanda en 24 horas. Ah, muy bien. O sea, que ahora Grifols es la patriótica, pero vamos, que como las cosas se pongan feas, Grifols sale de allí cagando hostias, ya te lo digo yo. Se han ido empresas tan míticas como Gas Natural, Bimbo, Gallo, Freixenet, Codorniu, Catalana Occidente, etcétera. Se han ido muchísimas empresas. De hecho, en el último dato que yo pude mirar del registro mercantil, creo que estaban en torno a las 1.850 empresas que se han ido ya de Cataluña. Y sobre todo se han ido los dos bancos catalanes, CaixaBank y Sabadell. ¿Has visto? Porque como he oído tanto informativo en catalán, ya digo Sabadell, no Sabadell. ¿Has visto? Es que esas cositas hay que apreciarlas. Bueno. Además digo que son empresas que no son solo importantes por sus cifras, sino también por su imagen, ¿no? Podríamos decir que en un paralelismo con lo que se intenta hacer a través del gobierno, pues eran marca Cataluña. Ya. Y ya no lo son porque se han ido. Claro, luego sale Junqueras y dice que no pasa nada porque están en los países catalans. Digo, pues muy bien, pues para ti la perra. Te iba a decir, dijo también que se movían, no era permanente, que volverían. Sí, y CaixaBank ya ha dicho que no va a volver. Sí. Y Sabadell ha dicho que a corto plazo, desde luego que no. Muy bien. Y a eso tiene un problema. O sea, por ejemplo, Valencia, que ha recibido a Sabadell. Sí. Hombre, Valencia va a tratar a Sabadell para que no se vaya como vamos. Le recibió Ribó el otro día con un desayuno buffet, ahí nada más llegó. Sí. De hecho, lo servía él. Hombre, ¿sabes? se lo echaba en la boca directamente. Sí. Por eso te digo que Valencia o Madrid, que ha traído muchas empresas, o ahora mismo no recuerdo cuál, pero que también se han ido a Córdoba, o esas ciudades o comunidades autónomas, bueno, van a tratar a estas empresas como marqueses para que no se vuelvan a ir. Sí. O sea, que eso de que van a volver habrá que verlo. Y precisamente a esto también traía el efecto de los referéndums de Quebec y de Escocia. Cuando ocurrió el referéndum de Quebec del que te he hablado antes, o el hace un par de años de Escocia, los grandes bancos y las grandes empresas se movieron. En el caso de Quebec se fueron a Montreal y en el caso de Escocia se fueron a Londres. Bueno, a día de hoy las empresas que han vuelto son un porcentaje pequeño en ambos casos. Yeah. O sea, la mayoría de empresas grandes se han quedado en Montreal y en Londres. Claro, al final tienes que mantener una estabilidad para tu empresa. Claro, tienes que mantener una estabilidad, una seguridad jurídica y sobre todo que cuando llega una gran empresa a Londres, pues ya se encargará Londres de darle facilidades para que por lo menos se piense el quedarse y no volver a su lugar originario. Sí. Y es lo que va a hacer Valencia, es lo que va a hacer Andalucía, es lo que va a hacer Madrid, es lo que va a hacer Navarra, es lo que va a hacer La Rioja, etcétera, etcétera.
quiero también señalar que el 8 de octubre algo cambió en Cataluña con la famosa marcha convocada por Sociedad Civil Catalana, Ujú. Sí. donde se vio la primera gran manifestación de los no independentistas. La Guardia Urbana dijeron que eran 350.000, Sí. los organizadores dijeron que 1.000.000. Yo esto no lo sigo Bueno, sin pues- entenderlo, pero bueno, seguirá siendo así forever. Sí, pero que además es que no me lo explico. Pero bueno, en cualquier caso, como sabes, yo sigo la regla más o menos del término medio, así que vamos a poner que unos 550.000, Vale. 600.000 de manifestantes, que son las más o menos las mismas cifras del día de la diada, que ya comenté que ya me parecía mucha gente. Sí. O sea, que me parecían manifestaciones muy importantes, pues esta me parece igual de importante. Ujú. Pero claro, no deja de llamar la atención que por las calles de Barcelona, en pleno conflicto catalán, pues veas una manifestación tan grande, llena de banderas de España. Y yo creo que básicamente esa fue la manifestación de lo que te decía antes, de que dentro de la sociedad catalana hay una cierta partición. No me voy a atrever a decir ruptura, pero sí una cierta tensión en el ambiente, porque a esa gente que durante 7 u 8 años han aguantado el procés sin decir nada, ha llegado un momento en el que han sentido la necesidad de salir a la calle en masa. Y eso evidentemente es por una cuestión de, casi te diría, de incomodidad, de decir, bueno, ya está bien, ¿no? También de hartazgo, ¿no? Un poco también todo lo que estamos hablando durante el capítulo. Claro, a ver, supongo que, por números, aunque no lo pensemos así habitualmente, es decir, el Parlamento estaba bastante dividido y hay grupos que representan a gente que les ha votado. O sea, Ciudadanos, PP y el PSC están ahí porque hay un grupo de personas que les ha votado y están en contra de esa independencia que tanto les han ido metiendo a cascoporro el gobierno, digamos. Sí, y esto creo que en general es una cosa que no se nos mete en la cabeza o no se les mete en la cabeza a quienes tienen que tomar las decisiones. Que ni los que no quieren la independencia se callan porque les guste la situación o estén cómodos con la situación o porque sean conniventes con el procés, que están ahí, ni que los 2 millones que cada vez que el independentismo sale a la calle salen a manifestarse van a desaparecer. Yeah. Es una asunción de una realidad que es complicada, que efectivamente parece que más o menos la sociedad está dividida a mitades, y el problema es que lo que hay es que encontrar una solución que sea aceptable para todo el mundo, o por lo menos para una mayoría de la población. Sí. Y durante la semana pasada parecía que esa salida van a ser las elecciones. Al final Puigdemont no lo hizo, las ha convocado el gobierno a través del 155. Veremos qué pasará el 21 de diciembre. Pero si... Bueno, yo también te adelanto ya una cosa. Las encuestas de aquí al 21 de diciembre van a ser un infierno. Va a ser muy difícil. No solo por la cantidad que va a haber, que va a ser a cuesta diaria casi, sino por el hecho de que en estas condiciones es muy difícil que una encuesta sea muy, muy específica. Podemos hacer una encuesta tú y yo si quieres, ¿eh? Venga. Coges el teléfono, marcas un 93, números aleatorios y venga, y te pones a llamar ahí a tope. Venga, vale. Pues ya empiezo mañana porque a mí a estas horas ya me parece feo. No, a estas horas no hay que molestar a la gente. Bueno, el 10 de octubre se hizo un sí pero no. Me gustaría... tuve una discusión, no he tenido ninguna discusión, he tenido muchas, pero no en este caso. Me han comentado varios conocidos, algunos amigos que compartimos tú y yo, por ejemplo, Sí. que me preguntaban sobre todo me podían un hilo que se ha hecho bastante viral en Twitter de un usuario que ahora mismo no tengo, pero recuerdo que la imagen de perfil es una bandera republicana, diciendo que el 27 de octubre el gobierno que tampoco se había declarado la independencia. Y yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Bueno, parto de la base de que la independencia se proclamó el día 10. Y voy a dar mi argumentación, pero he tenido la oportunidad de leer varios artículos de catedráticos de Derecho Constitucional. La mayoría, reconociendo y siendo sincero, la mayoría dicen que la declaración se hizo el día 27, pero había alguno que más o menos decía lo que yo pensaba. Entonces voy a explicar mi teoría y vale. tal. Básicamente, la famosa Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, esta que es una ley anulada, evidentemente, cuyo artículo primero
dice que constituye Cataluña como una república de derecho, me descojono, democrática y social. No, es que, o sea, hay que leer la ley, ¿eh? Porque, sinceramente, o sea, mi pensamiento fue hay que tener cojones. Pero bueno, yo lo explico aquí como lo pone en la ley. Como una república de derecho, democrática y social, reconocida, esta ley reconocida como norma suprema hasta la aprobación de la Constitución, proclamando, ojito, atento a lo que viene, proclamando el respeto por el derecho de la Unión Europea. Mi comentario es jajaja. Y por el respeto por el derecho internacional. Yo no sé... o sea, explícamelo, porque yo no entiendo. Tú proclamas una república que proclama el respeto por el derecho de la UE y el derecho internacional, aunque luego te lo saltes. Pues muy bien, ¿no? Empieza la república. Sí. No sé, me parece un poco curioso. Bueno, ¿por qué creo que sí se ha hecho la DUI? Pues mira, me voy al artículo 4 de la ley de referéndum. Sí. En su punto 4 dice, literalmente, leo, si en el recuento de votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro de los 2 días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales, que recuerdo se retrasaron a posta, de los resultados oficiales por la sindicatura electoral, que ya no existía, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña. Claro. Recuerdo que Puigdemont pidió dejarla en suspenso. Sí. Concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente. Es decir, lo que tenía que hacer el Parlamento era hacer la declaración formal. Por declaración formal entendemos que es simplemente la ratificación de lo que dice la ley de referéndum. Es decir, siguiendo sus propias leyes, desde el mismo momento que el señor Puigdemont llegó el día 10 de octubre al Parlamento y proclamó los resultados oficiales, ya que se había arrogado las funciones de la sindicatura electoral, en ese mismo momento esa misma ley ya implicaba la independencia de Cataluña. Eso era la declaración. Otra cosa es que luego el Parlamento debía hacer una declaración formal, por decirlo de algún modo, ratificar lo que la ley decía. Pero, en mi opinión, y repito, no soy un jurista de reconocido prestigio de momento, es que no hacía falta. Es que sus propias leyes decían que eso era un acto automático. Ya. Con lo cual, como digo, otros expertos en derecho constitucional hablaron de que es verdad que en el día 27 no se hace una declaración literal de la independencia, pero que la resolución que se votó implicaba que se daba por hecho que se proclamaba la independencia. Es decir, que habían hecho una DUI sin nombrar la palabra independencia o la DUI, sin nombrar la DUI. También estaba preparado para que pasara estas cosas, ¿no? Es decir, ellos mismos habían creado la ley y estaba todo preparado para que saliese casi medio automático. Claro, así estaba establecido, o sea que... por eso me refiero que la independencia con los resultados ya se volvía... O por lo menos, como yo he entendido el proceso, es que el día 10 el señor Puigdemont proclama los resultados, inmediatamente y automáticamente por esta ley de referéndum empieza a andar la República Catalana. Lo que pasa es que el señor Puigdemont dice que se suspendan los efectos. Otra cosa quiero decir, ¿cómo vas a suspender los efectos de una independencia si no has declarado la independencia? Claro, ¿por qué? Porque no necesitas declararla, porque se ejecuta automáticamente. Lo que pasa es que el señor Puigdemont dice que hay que darle una oportunidad al diálogo, bla, 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 bla. Sí. Vale, y por eso lo dejamos en suspenso. Un suspenso que se acaba efectivamente el 27 de octubre cuando el Parlamento vota una resolución en la cual, claro, porque decían, no, es que el problema está en que la parte expositiva, es decir, la exposición de motivos de una ley o de una declaración del Parlamento no tiene efectos jurídicos, y es verdad. Pero si vamos a la parte resolutiva, y esto es lo que nos decía uno de nuestros telegramers, es verdad, en la parte resolutiva nos habla de independencia, pero se habla, se insta al gobierno de la Generalitat a iniciar todos los trámites que dice la ley de transitoriedad jurídica, es decir, a poner en marcha o a levantar el suspenso a esa declaración de independencia. Es decir, podrás estar más... Yo pienso que ya la declaración se hizo el día 8. Sí. Perdón, el día 10.
pero bueno, que si quieres hacer que como se levanta el suspenso el día 27, pues el día 27, pues el día 27. Yo creo que la DUI es clara y no creo que haya... Y de hecho, bueno, han pasado muchas más cosas que confirman esa teoría, como que los propios diputados independentistas hablaban de independencia o de la república, que Santi Vila, que era el que era contrario a la DUI, dimite la noche anterior, etcétera. O sea, hay muchos indicios que hablan de que hubo una DUI que, bueno, que no se dijo literalmente el Parlamento declara oficialmente y formalmente la independencia de Cataluña, no se hizo, pero no hace falta. Es que, claro, no hace falta para ti, por ejemplo, que te has leído el artículo ese que nos has leído anteriormente. Bueno, claro. Pero claro, explícale tú a los que estaban allí en la plaza de San Jaume, o no sé en qué plaza era, no, en el Parque de la Ciudadela ese día, que ha dicho una cosa o ha dicho otra en función de tal, ¿sabes? Al no hacerlo claramente, al final es lo que monta el follón. Claro, pero yo, bueno, sabes que yo siempre he sido muy crítico con todos los gobiernos en general, el no explicar las cosas. Es que la gente hay que dejar de tratarla como gilipollas. Nos tienen que dejar de tratar como gilipollas. Y explicarnos las cosas como son. Y si no puedes proclamar la DUI o la has proclamado o no sé qué, ten la valentía de decirlo, por lo menos. Pues porque efectivamente, entre otras cosas, estás jugando con los sentimientos de mucha gente. De mucha gente, tanto de los que esperaban que proclamases una DUI abiertamente para poder ser felices con su República Catalana, más allá de los efectos jurídicos que tuviera, que no iba a tener ninguno, o para aquella gente que realmente estaba temiendo, que tenía miedo o preocupación por la situación que se podía crear con una DUI. Sí. Creo que por eso digo, hay que ser un poco más responsable y explicar las cosas a la gente. Si quieres que la gente te apoye o como dice, no hay que darle la palabra a la gente ya, pues es que para que la gente tenga la palabra hay que explicarle las cosas y lo que sus actos conllevan. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, evidentemente se iniciaron después del 10 de octubre los resortes del 155. Y hay que decir que para mí, exceptuando una cosita que voy a decir luego, Rajoy desde el día 1 de octubre, donde el gobierno la cagó completamente, para mí ha actuado con bastante inteligencia. Es decir, si es verdad que hasta este momento, para mí, los independentistas en cuestiones de políticas públicas, de imagen, etcétera, le estaba dando un paneo soberbio al gobierno, creo que a partir de ese momento el gobierno... y hay que reconocérselo también con la posición de Pedro Sánchez, digamos, de suavizar un poco lo que pudiera pedir el Partido Popular más radical. Hicieron un movimiento muy hábil que fue darle un doble requerimiento al señor Puigdemont. Primero, que aclarase si había declarado o no la independencia, que no nos neguemos. El gobierno no estaba preguntando si había independencia o no, porque el gobierno sabe perfectamente que no hay independencia, porque eso no tenía validez jurídica ninguna. Claro. Lo que está haciendo es una pregunta política. Es decir, ¿has declarado o no la independencia? Acláraselo a los tuyos, sobre todo acláraselo a los tuyos. A ver si tienes el valor de decir si la has declarado o no la has declarado. Porque si dices que sí, evidentemente te vas a encontrar en un problema judicial. Claro. Y si dices que no, claramente toda la gente que llevas detrás se va a defraudar todavía más. Que al final es lo que ha pasado con el tema de la votación secreta del día 27, ¿no? Bueno, es que eso ahora me parece de vergüenza ya. Vale. Pero bueno, ahora iré con eso. Y luego además es que 2 días después, si es que responde que no, bueno, pues no hay problema. Si es que responde que sí u otra cosa que no sea no, que fue lo que hizo el señor Puigdemont, no contestar básicamente, porque hay una cosa, no sé si a ti te pasa, pero cuando lees la declaración o te cuentan en la tele, te ponen ahí, no sé qué, esto ha dicho Puigdemont en la respuesta al requerimiento. Y luego le preguntan a otro y dice, a uno que es independentista, y dice, pues a mí me ha parecido una respuesta muy clara. Sí, pero sí, ¿cómo sí. que muy clara? Pero si no ha dicho nada. Sí, le volvió a pasar la pelota otra vez al gobierno central. Bueno, el gobierno central mandó un segundo requerimiento, volvió a decir que sí que no, pues digamos, pues se iniciaron los trámites del 155. Pero claro, ahora viene una gran diferencia respecto al 1O, es que ahora mismo Rajoy, el gobierno, puede decir, mira, le ofrecí 2 veces que aclarara si había independencia o no, y que de haberla habido, que regresara a la legalidad antes de aplicar ninguna actividad. Tengo los 2 requerimientos, en ninguno me dice claramente que no ni que sí, pues entiendo que yo tengo que actuar. No es lo mismo
que lo que hizo el 1O. Claro. Me parece una estrategia mucho más inteligente. Entonces, fíjate, las instituciones europeas empezaron a posicionarse muy claramente, ¿no? Ya a favor de... Ujú. Después de las... digamos, de los toques de atención que se le dio después del 1 de octubre, claro, a partir de este momento en el que el gobierno empieza a actuar de esta manera, las instituciones europeas empiezan a ponerse detrás del gobierno de Rajoy. Ujú. Y entonces surgió una idea que a mí me fascinó completamente, porque volvemos a lo mismo que lo que hace el desconocimiento, ¿no? Que bueno, que con esta Unión Europea, que lo mismo no queremos, que ahora mismo somos nosotros los que no queremos entrar en la Unión Europea, pero así que vamos a unirnos a la EFTA, que yo no sé si que está muy bien, ¿no? No, Porque claro, como queremos seguir participando del euro y del espacio económico europeo, del mercado común, es verdad que en el mercado común no solo están los países de la Unión Europea, Sí. también están los países de la EFTA. Entonces dicen, pues ya está, nos unimos a la EFTA. Claro. Vamos a ver, almas de cántaro. La EFTA es una organización, se llama Asociación Europea de Libre Comercio, que está formada por 4 países: Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia, Ujú. ¿vale? Sí. Bueno, para empezar, Muy para ser parte de parecidos. la, para empezar, para ser miembro de la EFTA, te tienen que aceptar los 4 miembros Ah, pues... por unanimidad. pues bien fácil, entonces, sí. Recuerdo que, por ejemplo, Noruega, países como Noruega o Suiza, después de lo de la DUI del 27 de octubre, dijeron no reconocer ninguna DUI. O sea, si ni siquiera tus hipotéticos compañeros te reconocen como un Estado, pues ya tienes un problema. Pero pertenecer a la EFTA, que parecía que solucionaba todos los problemas, no implica automáticamente participar del mercado común. De hecho, por ejemplo, Suiza es un Estado miembro de la EFTA y no participa del espacio europeo, del espacio económico europeo. ¿Qué tiene que pasar para que esa hipotética República Catalana participase del espacio económico europeo sin pertenecer a la Unión Europea? Pues mira, te lo digo yo. Primero, recibir el sí de los 4 países de la EFTA para pertenecer a la EFTA. Si eso ocurriera, necesita el sí de todos los países miembros del espacio económico europeo, es decir, de los 28 países de la Unión Europea. Ah, sí, muy fácil. Es decir, Facilito, sí. Claro, sí, incluido España, quiero decir. Claro. Pero me refiero, si no te aceptan en la Unión Europea, ¿de verdad esperas que te acepten en el espacio económico europeo? No sé, llámame loco o sagaz, Igual se equivocan y dicen... pero igual no va a ocurrir. Claro. Claro, pero sí, a lo mejor le dan los 28 al botón que no es o algo. Que digo, y como reflexión básicamente, y esto va a ocurrir, o sea, que muchos expertos ya están avisando que Cataluña quedaría una especie de limbo de aislamiento internacional, pues es lo que tiene la unilateralidad, amigos. Cuando tú haces las cosas a la brava, pues a los demás no les gusta. Es tan sencillo como eso, porque, como ya explicamos en el último capítulo, abres la puerta en que en tu propio territorio puedan pasar cosas de este tipo. Y desde luego a países como Francia, Alemania, etcétera, pues no les interesa. Ya. Me gustaría recalcar simplemente un punto muy rápido: el enorme papel de Raúl Romeva como conseller de Exteriors y del Diplocat, porque han conseguido una friolera de apoyos internacionales brutal. Sí. O sea, yo no sé qué han estado haciendo estos años. Así te lo digo. Que además lo que has ido haciendo estos días en el grupo de Telegram también ha sido bastante reseñable. Sí. El tema de recoger todos los países a favor o en contra de la DUI. Y creo que me faltan algunos, que algunos se me ha escapado, pero vamos. Sí, está claro que es... si el único apoyo explícito que recibes es el del presidente de la Asamblea de Córcega, que es independentista, que ni siquiera países potencialmente, o regiones, mejor dicho, potencialmente favorables como Escocia o Flandes o Quebec se mojan para apoyarte, pues ya me dirás tú. Ya. O sea, no sé qué esperas. Uh-huh. Bueno, los Jordis a la cárcel, mientras tanto, de manera preventiva. Y voy a tocar el tema este que te he dicho antes de los presos políticos. Vale. Vamos a ver. Los Jordis no son presos políticos, por mucho que digan. Y de verdad que me parece una falta de respeto a los que sí lo fueron. Porque si a los Jordis se les hubiese encarcelado por sus ideas, me parece a mí que alguno más estaría en la cárcel también. Ah, bueno, claro. Claro, es que volvemos a lo mismo. Además,
Y no me estoy hablando de personas o manifestantes, estoy hablando de gente con más responsabilidades que ellos. Porque, por cierto, una de las cosas que me parece más peligrosa del procés es que la ANC y Òmnium Cultural participen más de las decisiones del gobierno que otros grupos políticos, Sí. por ejemplo. Entre otras cosas porque a los grupos políticos y a sus representantes los vota la ciudadanía, y a ANC y Òmnium que estén presentes en las decisiones del presidente de la Generalitat cuando no les vota nadie para que estén ahí, pues me parece peligroso. Sí, en este caso, por ejemplo, toda la oposición se la ha dejado fuera de cualquier decisión o cualquier cosa que se haya hecho. Por ejemplo. Y es una representación bastante grande. Y es una representación de los ciudadanos de Cataluña, mientras que ANC y Òmnium son asociaciones que son muy respetables, que pueden defender lo que consideren oportuno, Sí. pero que tomen parte de las decisiones de gobierno, a mí me mosquearía. Vamos, es como, no sé qué pensaría la gente si de repente Mariano Rajoy empezase a llamar a los de hazte oír para tomar las decisiones, por ejemplo. Sí, sí. Que fuesen de la mano en las manifestaciones o que fuesen allí al Parlamento a hablar con ellos o tal, sí, estaría bonito. Pues eso. No quiero ni pensar cómo estaría Twitter en ese Hombre. momento. Bueno, primero, los Jordis no están condenados, que parece que ya están condenados. Están en prisión preventiva porque la juez consideró que se daban elementos, entre otras cosas, la posible reiteración delictiva, lo cual, pues bueno, oiga, no hace falta ser tampoco muy inteligente para pensar que los Jordis, si seguían fuera, pues iban a seguir montando las que montaban. Entendiendo, me refiero, no porque montaran manifestaciones, sino porque entendió la juez que lo que podía ocurrir es que volvieran a repetir los hechos que ocurrieron aquel día delante de la Consellería de Economía. Sí. ¿Qué es? Básicamente lo que se está investigando es un posible delito de sedición al dirigir una acción coordinada que trataba de impedir la acción de la justicia. Y eso es lo que se está investigando. No se está investigando sus ideas políticas, se está investigando que durante 19 horas un comando policial de 19 o 20 guardias civiles más la secretaria judicial no pudieron salir con normalidad de un sitio al que habían ido a acudir a hacer un registro y unas detenciones con orden judicial porque esta acción coordinada dirigida por estos dos señores se lo impidió. Claro, y que por lo visto presuntamente tuvieron que negociar con ellos también para salir. Más allá de eso, no me he querido... O sea, también he leído cosas en el atestado policial viene. No me he querido meter en eso porque, bueno... simplemente quizá he querido traer datos más concretos para que la gente lo entienda. El informe policial habla de que se les impidió salir, que estuvieron 19 horas, que si no recuerdo mal la secretaria judicial tuvo que salir por un patio trasero que daba a un cine para que se pudiera mezclar con la gente, porque a la secretaria judicial se le ofreció salir y acompañarla hasta la esquina más próxima y una vez ahí ya si eso que corriera. Sí. Y que además de todo eso, en el atestado judicial, y creo que es verosímil porque lo hemos visto todo, acabó con destrozo y saqueo. Bueno, lo del saqueo no lo sé, pero el destrozo de los vehículos oficiales está claro. Sí. Claro, cuando tú ves que estas dos personas que están acudiendo a la Audiencia Nacional a declarar, les ves en fotos y vídeos subidos en los coches policiales destrozados, con megáfonos diciendo cuándo se tenía que disolver la manifestación y cuándo no, y hacia dónde tenían que ir y hacia dónde no, pues podemos entender. Yo no sé si es la medida justa o no. A mí yo creo que la prisión preventiva siempre se debe aplicar en casos muy excepcionales porque privar de libertad a una persona es algo complejo y es algo, digamos, no deseable. Ahora bien, entiendo que si una juez les envía en prisión preventiva entiende que están en la capacidad de poder organizar algo parecido en el futuro porque entiende la juez Lamela, entenderá que se van a seguir procediendo como se están instruyendo más casos respecto al 1O y a otros tipos de actividades, porque se harán más registros, más detenciones, Sí. y que si cada vez que un operativo policial, judicial, pues va a acabar así, pues que prefiere tener a estos dos líderes de estas dos asociaciones Controlados. en la cárcel, efectivamente. Bueno, repito, yo no voy a decir si la medida es justa o injusta, no voy a saber yo más que los jueces, en cualquier caso siempre existe la posibilidad de recursos, para eso es una justicia garantista, Claro. pero vamos, quiero decir, si tú vas a decirle a la jueza que no, que tú ahí no pintabas nada, pero luego sales en vídeos subidos en los coches destrozados con un megáfono diciendo hoy nos vamos de aquí, nos vamos a otro sitio, a no sé dónde, pues hombre, entiende que la jueza puede entender que tienes una capacidad organizativa y de dirección de esa gente notable, entiéndelo, Sí. o sea, es así. Sí, no es más tu tía, vamos. Te he traído una noticia porque es verdad que el capítulo nos iba a quedar largo, bueno, y tal, y estamos hablando de cosas muy serias, pero bueno, he querido traerte una noticia que es verdad, es verídica, pero bueno, yo creo que puede hacerte un poco de risa. A ver.
Resulta que en un momento, el día 17 de octubre, la aseguradora de la Caixa, que tenía el seguro del Parlament, Ujú. decidió, era quien la suscriptora del seguro de responsabilidad civil del Parlament, decidió unilateralmente, decidió romper el contrato con el Parlament porque, visto cómo se estaban poniendo las cosas, la aseguradora dijo que no podría hacer frente a según qué cosas que pudieran ocurrir dentro del Hombre. Parlament. Cuando se le preguntó a estos se le preguntó sobre esto a Lluís Guinó, que es el vicepresidente primero, o era, ya no, porque está disuelto, el ex vicepresidente primero del Parlament. A lo que le parecía esto. A lo que contestó, ojo, dice que esta ruptura unilateral por parte de la aseguradora de la Caixa carece de valor jurídico porque se ha producido de manera unilateral. Ah, Además, que como justificación se invocaba una ley que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, pues que no tenía validez. pero no se estaba escuchando, ¿no? Cuando lo estaba diciendo. Yo creo que era una grabación, porque Joder. si no, no me lo explico. Pobre hombre. Sí, sí, madre mía. Madre mía, pobrete. En fin. Bueno, ¿qué nos queda? Venga, que voy a acelerar. Venga. Esto lo dejo para una cápsula. Ah, bueno, lo del diálogo y la mediación. Bueno, lo del diálogo, no sé quién se ha creído lo del diálogo, sinceramente. Pero más allá, por explicar simplemente lo de la mediación. ¿Por qué la Unión Europea? Primero, ¿por qué España, evidentemente? Y segundo, ¿por qué la Unión Europea y ninguno de sus países se han negado, se han negado todos a venir aquí a realizar una mediación? Básicamente porque una mediación se realiza entre estados. Aceptar una mediación por parte del gobierno Rajoy, Claro. o que otro estado o la Unión Europea venga aquí a mediar, significa implícitamente reconocer que Cataluña es un estado y no un problema interno. Ya. Con lo cual, no tenía mucho sentido. Luego llegó la famosa declaración que sí, que no, que sí, por segunda vez, Ujú. y el 155 que convoca elecciones para el 21 de diciembre. Me parece un movimiento muy inteligente otra vez por parte del gobierno y de Pedro Sánchez o del Partido Socialista, básicamente porque esa famosa batalla del relato, la verdad es que se han apuntado a un buen punto, porque todos hablaban de que el 155 iba a venir aquí para quedarse, para instaurar un sistema autoritario, Sí, etcétera. a ver, yo la primera vez que lo oí parecía que íbamos a llevar los tanques a Cataluña y se lo íbamos a arrebatar a la fuerza. Bueno, pues básicamente creo que fue un movimiento inteligente. Básicamente detallas que va a ser un 155 que va a durar exactamente 54 días, que va a ser corto, que desde luego no va a ser autoritario, porque las únicas funciones, porque ahora parece, no, es que ahora el gobierno está intervenido por Sí. por el gobierno. No, es que al no haber gobierno, porque está cesado, a lo que se dedican los secretarios de Estado, que son quienes han hecho cargo de las consellerías, es básicamente seguir la actividad administrativa. Sí, sí. Recuerdo que en un impasse electoral, cuando se convocan elecciones, el gobierno que hay se queda en funciones, no puede tomar decisiones políticas, salvo casos de extrema gravedad. No puede tomar decisiones políticas y lo único que se dedica es a llevar la actividad diaria del gobierno y de las instituciones. No toma decisiones, con lo cual el gobierno de España no va a tomar ninguna decisión en Cataluña, simplemente va a llevar a cabo, se va a asegurar de que todos los servicios públicos funcionan correctamente, etcétera, etcétera. Hay que decir que después del 155, y vamos a lo último que me habías dicho antes, Forcadell asume que el Parlamento está disuelto, sí. Trapero asume que está cesado, el director de los Mossos también asume que está cesado, los Mossos asumen que el Ministerio del Interior está ahora al frente, Sí. y mientras Puigdemont pues se va a Bélgica. Ya. Se va a Bélgica, está muy bien porque, eso, o sea, la cuestión es, los funcionarios tenéis que dar la cara por la República, eso sí, nosotros votamos en secreto para que no nos empuren y Puigdemont se va a Bélgica por si se tiene que quedar allí para que no le juzguen, ¿no? O sea, sinceramente me parece vergonzoso Sí. que tú le pidas a los que realmente han creído en ti que se jueguen su carrera, su sueldo, su puesto de trabajo por algo, mientras tú estás votando en secreto para que no te pase nada, o te estás yendo a Bélgica a contratar a un abogado que es el que consiguió que una fugada de ETA no fuera devuelta a España por parte del gobierno belga. Muy bien. Oye, Esto es lo que ocurre. una imagen En muy palabra- bonita de cara a la gente que está lanzando ahí a los tiburones. Exactamente. Mientras tanto, por cierto, tanto PDeCAT como Esquerra ya han anunciado que van a acudir a esas Bueno, elecciones. La CUP lógico, todavía es, sí. la CUP, que empezó diciendo que iba a hacer una paellada insumisa, Sí. ya ha dejado una puerta abierta a que sus bases puedan decidir presentarse, o sea que
Entonces, básicamente este sería un resumen. Esto porque ahora se está hablando de si es posible que Puigdemont pueda pedir el asilo político o no. Podríamos tratarlo en una cápsula, pero sí me gustaría explicar una cosa. Ujú. Puigdemont no ha ido a Bélgica a pedir asilo político. Puigdemont ha ido digamos, como parte de su estrategia de defensa. Una vez hemos sabido hoy que la Fiscalía va a presentar una denuncia por malversación de fondos públicos, prevaricación y además por rebelión y sedición. Pero es defensa individual suya. Sí, Vale. sí. Hombre, claro. Vale, digo. Bueno, y no sé si suya solo o de los 5 consellers que se han ido con él, aunque Sí. hay algunos que se han quedado aquí. Que eso también, yo no sé cómo... la CUP ha dicho que no tenía ni idea de que eso estaba ocurriendo. Hoy el PDeCAT tenía congreso para decidir, ejecutiva para decidir si se presentaban el 21D o no. Y mientras tanto, Puigdemont no le debió decir a mucha gente que se iba. Entonces, por ejemplo, Josep Rull, que ha ido a Ya le he su visto. puesto de trabajo, no sé Subí qué. una foto a Twitter. Sí, pues por eso digo que no sé si lo sabía o no. Es el y pringao si que se tiene ha una quedado, sí. Claro, y si no sé si tiene una sensación ahora de que le han dejado un poco tirado. Sí. Bueno, la cuestión es que según por lo que yo entiendo, y repito, yo estoy muy limitado en estos conocimientos, pero por lo que yo entiendo no ha ido a pedir asilo político. Lo que ha ido él ha ido a Bélgica porque cuando la Audiencia Nacional, que es ante quien se han presentado las denuncias por parte de la Fiscalía, que por cierto, la argumentación de la Fiscalía, madre mía, a ver cuándo cambian este fiscal, que vaya desastre. Ya. Cuando la Audiencia Nacional le llame a declarar, Puigdemont no va a ir a declarar. Ujú. Inmediatamente, al no presentarse a declarar, Búsqueda de captura. la Audiencia Nacional va a emitir una euroorden, se llama así, una Sí. euroorden, una orden al resto de países de la Unión para solicitar que le detengan y le envíen a declarar a España. Ujú. El problema está en que dentro de estas euroórdenes hay una serie de delitos que son muy parecidos. O sea, por ejemplo, si vamos a poner el caso que España envía una euroorden a la justicia belga, hay una serie de delitos que tanto en el Código Penal belga como en el Código Penal español son muy parecidos. Y entonces, al ser muy parecidos, si ese delito es muy parecido en ambos códigos, Bélgica no tiene nada que hacer. En cuanto llegue la euroorden, tiene que enviar a Puigdemont a España. Ya. Punto. No tiene que hacer otra cosa. Pero hay otra serie de delitos que no está tan claro que sean iguales. En ese caso, lo que ocurre es que lo que hace el gobierno belga es, cuando recibe la euroorden, es investigar con qué tipo penal de su código correspondería a lo que está pidiendo la justicia española, Ujú. y ver si Puigdemont cumple las condiciones para, digamos, poder ser investigado por ese delito. Es decir, la estrategia de Puigdemont es obligar el delito de rebelión no es igual en el Código Penal belga Ya. que en el Código español. Es decir, no es uno de esos delitos automáticos de los que te hablaba antes. Ya. Entonces, lo que va a pretender es que cuando le llegue la euroorden a la justicia belga tenga que entrar de lleno, digamos, o tenga que entrar en profundidad en el tema. De todas Con maneras, lo cual no solo ganará tiempo, sino que además, si le toca a un juez favorable, pues pudiera ser que efectivamente esa euroorden fuese rechazada. ¿qué te iba a decir? Pero por acabar, Sí. siendo sincero, es muy difícil que la justicia belga vaya a rechazar una euroorden de ese tipo, por mucho que no sea algo automático. Tardará a lo mejor más tiempo, pero no veo yo que la justicia belga vaya a rechazar esa euroorden. ¿Qué te iba a decir? Quitando un poco de lado toda esta burocracia, que es lo que van a seguir al pie de la letra, está un poco feo, ¿no? De cara a los votantes del señor Puigdemont y a todos a los que ha vendido todas esas ideas de República Catalana el marcharse de esta manera. Bueno, de hecho, yo no soy votante del señor Puigdemont. Probablemente estemos en antípodas ideológicas, y ya te digo que a mí me parece una vergüenza. Ya. O sea, me parece una vergüenza, sobre todo por esa gente que de verdad creyó en él, que creyó en la República Catalana, que les llevaría a la independencia, y resulta que ahora, por lo menos a mí, la sensación que me daría, o que me da como votante de otros partidos, y yo pienso, si a lo mejor el partido al que yo voto, su líder, hiciera lo mismo, la sensación que me da es me estás dejando con el culo al aire. Es decir, tú me estás pidiendo a mí que yo haga cosas que pueden afectarme a mi vida personal, pues ya te digo, a nivel laboral o a nivel social o a nivel de otro tipo, mientras tú te estás buscando las habichuelas fuera porque puedes, claro. Sí. Me parece un poco vergonzoso. Sí, sí. Y me parece bastante cobarde.
Dentro de que entiendo que el señor Puigdemont lo que quiere es hacer una estrategia para intentar librarse de la cárcel o librarse del delito o librarse de lo que tú quieras. Y eso puede ser comprensible como ser humano, pero claro, eras el presidente de la Generalitat. Sí, achaca. Eras el líder de un movimiento que te seguían 2 millones de personas. Eres un buen líder de un movimiento que le está pidiendo a sus funcionarios, a los funcionarios afines, que desobedezcan al gobierno, que no asuman el 155, que se jueguen su puesto de trabajo y su carrera profesional, mientras tú te vas a Bélgica, porque puedes permitírtelo, a buscarte una defensa para salvar tu culo. Pues sí. Hombre, sinceramente, me parece vergonzoso como ciudadano, y me da igual, en este caso lo ha hecho Puigdemont, pero vamos, que si lo hiciera, repito, el líder de un partido político al que yo votara, me parecería lo mismo. Me parecería que me están tomando el pelo. Uh-huh. Bueno, pues nada, le seguiremos la pista a ver qué hace por Bruselas. Pues eso, ahí está con el abogado El abogado de la... Es el abogado, el que tengo aquí colgado. ¿Tenemos algo más? No, voy a parar aquí, voy a dejar cosas para cápsulas vale. y capítulos posteriores. Pero sí, por ejemplo, eso, me gustaría hacer... Te estoy proponiendo muchas cosas, claro, como llevamos tanto tiempo sin grabar. Uh-huh. La semana que viene nos metemos un maratón. Venga, como el de hoy. Me parecería muy interesante hablar precisamente de este tema de los asilos entre países de la Unión Europea y demás en una cápsula. Me parece que es un tema muy interesante que que pudiera resultar de interés para nuestros oyentes. Genial, pues así lo retomamos cuando veamos qué pasa con el señor Puigdemont y ya a partir de ahí pues lo analizamos en profundidad. Correcto. Bueno, pues yo creo que ha estado bastante bien, bastante amplio, ¿no crees? Sí, hombre, es que teníamos muchas cosas que contar. Veníamos muy calentitos, estábamos a punto de explotar. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar los métodos de contacto y ahora nos despedimos como se tienen que despedir dos personas humanas. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, Esto también es política, o en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog, estotambiénespolitica.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues hasta aquí el episodio que, por cierto, bate un récord en cuanto a longitud de tiempo, en este caso de todos los que llevamos. Sí, y hablando sinceramente, espero que no se vuelva a repetir. Ajá. Más que nada porque me duele el culo ahora mismo. Efectivamente. Y además hemos tenido problemas de conexión que seguramente notaréis en algunos impases del episodio, que queda muy bonito. Intentaré editarlo lo mejor posible, pero seguramente se note. Suerte. Gracias. Déjame acabar con una publicación aquí en riguroso directo. 23:25, bueno, lo estoy viendo a las 23:25, creo que es antes de El Mundo Today, que pone una noticia que Puigdemont insiste en que la República Catalana era Bélgica. Que nadie, claro, era sorpresa, coño. Bueno, amigos, claro. Pues hasta aquí nuestro episodio dedicado a Cataluña. Como hemos dicho y como ha ido planteando Miguel, diferentes temas los iremos analizando en posteriores cápsulas o episodios o lo que nos dé la gana realmente, porque aquí hacemos lo que nos da la gana. No estamos... Correcto. Todavía no nos hemos independizado ni nada. Y lo iremos viendo en posteriores episodios. Esperamos que os haya gustado y sobre todo, ya sabéis, si queréis debatirlo, pues nos lo podéis dejar en los comentarios o uniros al grupo de Telegram, que también está muy chulo. Nos vemos en el próximo episodio. Vale, hasta luego. Besete.